Muy buenas noches, familia, aprendices magia del amor. Sean bienvenidos a este viaje sin retorno, una travesía de amor y desarrollo de nuestra conciencia. Una vez a bordo, no vas a querer bajarte de este barco. Somos aprendices magia del amor. Somos ese puente que une e integra a todos aquellos que ya no necesitan sufrir más con esta maravillosa información de amor y sabiduría que nos fue brindada por el maestro Gerardo Schmedlin Torres. Esta comunidad es el punto de encuentro en donde nos integramos pacíficamente para estudiar sus enseñanzas y la de sus facilitadores. Reciban, por favor, el saludo fraterno de parte del equipo de gestores y guías, Percy Coronel, Techita Maille, Manuel Quispe, Manuel Pachón, Sandrita Flores, Coco Rasuri, Nelcy Vega, Alejandro Vaquerizo, John Freddy, y de su servidor, Tony Chocos. Es una felicidad muy grande para nosotros el poder compartir con ustedes este espacio íntimo, en donde vamos a conocer a un ser humano espectacular. Nuestro invitado de hoy es natural de Bogotá, Colombia. Fue por varios años alumno directo de Gerardito Schmedlin. Él es máster en PNL e hipnosis terapéutica. Es psicoterapeuta transpersonal, experto en enneagrama, consultor empresarial, coach ejecutivo, organizacional y de deportistas de alto rendimiento. Es creador de la marca Ingeniería Humana y del modelo educativo de las 5 inteligencias para la felicidad, y es fundador de la compañía felicidadonline.com. Recuerden esta página web, felicidadonline.com. Yo personalmente lo conozco desde el año 2016, donde tuve la oportunidad de hacer tres cursos en el año 2016 con nuestro invitado, el campamento del Guerrero Iluminado, la maestría de 5 inteligencias y el campamento del Sendero del Sabio. Y la primera vez que lo conocí nos tuvo 5 horas hasta la madrugada, sin comer, sin ir al baño, llenándonos la cabeza y reventándonos las neuronas. Y al llegar a la habitación del hotel le dije a Techida, mi esposa, me acabo de enamorar de un hombre. Demos la bienvenida a Ricardo Pineda San Juan, nuestro invitado de esta noche. ¡Buena, Richie! Bienvenido. ¡Bravo! Bienvenido. Ya me siento súper feliz, me siento muy, muy, muy honrado de esa bienvenida tan amorosa y tan especial, y el que estemos aquí en este momento íntimo y con un propósito tan lindo como el que tenemos para hoy, donde vienen cosas muy lindas en la conversación. Qué bueno, qué lindo tenerte, Richie. Soy Techita aquí. Pues, a ver, para todos, yo también te conocí en el año 2016, como dice mi esposo, y para nosotros fue así como que creo que nos enfermamos. Estábamos ahí, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está toda la información? Richie, es un placer, es un gusto tenerte aquí. De verdad, para mí es un honor poderte hacerte esa pregunta, porque siempre, no sé, siempre tenía la curiosidad de saber cómo era antes tu vida, que sí los cuentas, pero aquí para que todos te conozcan, y la verdad que esto a muchas personas les puede ayudar. Es cómo era antes tu vida, antes de conocer la escuela de magia. Cuéntanos un poco el concepto de tocar fondo. Yo creo que aquí esa es la parte que nos gustaría que nos contara tu experiencia. El saturarse del sufrimiento, de conocer la oscuridad, la noche oscura del alma, que siempre lo comentas. Cuéntanos un poco de ti y bienvenido, Richie. Gracias. Techita, corazón, muchísimas gracias por tu pregunta. Te mando un abrazo desde acá. Y me encanta que la primera pregunta con la que empecemos nuestra conversación sea precisamente esta. Bueno, yo les quiero contar y me gustaría poner un poquitito de contexto antes de responder tu pregunta puntualmente, para que se pueda entender un poquito mejor y para que le podamos agregar también valor. Y es que dentro de todos tenemos en común, todos los que estamos aquí reunidos tenemos en común la información que provino de Gerardito Schmedlin, todo lo que es Escuela de Magia del Amor, y es información que a todos nos ha cambiado la vida, a todos, y nos sigue cambiando la vida. Y la seguimos instalando, la seguimos integrando, eso es lo que nos une. Y es una información que es como un marco, es como un marco. Yo siempre digo que es como un marco donde todas las fichas del rompecabezas encajan, ¿no? Entendiendo que cada técnica, cada camino, cada herramienta, cada escuela de conocimiento, lo que sea, Reiki, nutrición, sanación pránica, astrología, todo es como un rompecabezas, pero el marco es la información de Escuela de Magia del Amor. Y en ese propósito que nos une,
me parece muy bonito poder decirles y contarles, obviamente esto va a ser una entrevista un poquito atípica, ya lo van a notar, contarles que yo soy una maravillosa verificación y comprobación de que cualquier persona con esta información puede transformar su vida y puede pasar de la noche oscura del alma al día luminoso de la vida y del alma. Porque precisamente es muy lindo poder entender que independientemente del tipo de personalidad, el tipo de destino, el tipo de camino, de dónde vengas, con qué limitaciones mentales vengas, si tu alma, si nuestra conciencia está lista por el camino que haya sido, esta información va a hacer el resto del trabajo de lo que tiene que hacer y va a funcionar de una manera maravillosa. Justamente esta información no es una información que esté destinada a maestros, sino a personas normales, como tú y como yo, como todos los que estamos acá, que a través de nuestro camino particular estamos haciendo de nuestra vida algo maravilloso, una vida de felicidad, una vida de amor incondicional y una vida llena de paz interior, en donde podamos cooperar y hacer parte de una nueva humanidad que no está a la defensiva, porque está unida. Y justamente yo viví el polo completamente opuesto. Y siempre, digamos que me he visto así. Normalmente este tipo de cosas nunca las cuento, ¿no? Solamente esto lo saben las personas más cercanas a mí. Por ejemplo, Pili Puerto, que está aquí conectada con nosotros, que es mi socia, mi gran partner, es un ángel que el universo puso en mi vida. Llevamos tantos años trabajando y construyendo cosas juntos. Y algunas otras personas, pero yo no creo que sean más de 100, tal vez, que conocen mi historia así muy profunda. Y es la historia que yo me dispongo a compartir con ustedes hoy. O sea que a partir de ahorita la van a conocer muchas más personas y qué maravilla porque yo pienso que puede agregar valor. Yo no fui, yo no fui nunca el niño bueno, el niño juicioso, el niño estudioso. Nunca fui esa persona que como que se esperaría que fue tan buena, tan bonitica, tan juiciosa, tan lineal y tan vertical, que era de esperarse que llegara la información de Gerardo, ¿sí? Sino justamente el caso mío fue todo lo contrario. O sea, el caso mío era el de la persona que nadie se hubiera esperado que hubiera llegado a la información de Gerardo. Yo fui un niño que crecí en una familia muy amorosa, un papá y una mamá muy amorosos, con una escala de valores muy alta. Económicamente nunca sobró, pero tampoco nunca faltó. Y, y lo que sí tuvimos en abundancia y en prosperidad absoluta, mis hermanas Carmen y Silvia y yo, fue amor y buenos valores y un ejemplo pues impecable, ¿no? En nuestros papás. Y mucho cariño en la casa, mucho cariño, un papá muy cariñoso, en fin. Y cuando yo cuento esto, tiene un propósito y tiene un sentido. Porque te quiero contar, Techita, y a todos, les quiero contar que a pesar del amor, del cariño y la ternura y la devoción y el compromiso y la rectitud de mis padres, yo desde niño, yo desde niño sentía que yo no encajaba, que yo a este mundo no pertenecía. Yo me sentía como la mosca en el vaso de leche en todas partes, ¿no? O sea, cada lugar era un vaso de leche y yo era la mosca en todos los vasos de leche. Y yo me sentía el raro, el marciano, el que como que no era de acá, como que no encajaba. Y para mí desde muy niño fue difícil hacer amigos. Y para mí era difícil. Yo me acuerdo que era muy complicado poder encajar en grupos sociales o hacer amigos. Y normalmente fui como muy rechazado cuando fui niño. Me acuerdo de eso en el primer colegio, porque pasé por 8 colegios. Entonces, en el primer colegio, que fue en el que más duré, en el que estuve hasta primero de bachillerato, fue una frustración que tuve fuerte y en la adolescencia, pues yo no tenía buenas respuestas frente a la vida. Venía de una casa católica, apostólica, romana, unos papás no muy religiosos, pero sí con las creencias muy latinoamericanas con las que todos hemos crecido, ¿no? El concepto del bien y el mal muy marcado, un papá muy riguroso, muy perfeccionista, una mamá muy fuerte, muy dominante, pero ambos se esmeraron muchísimo. Y en la adolescencia, vacío existencial, yo no entendía la vida, rebeldía, depresiones, altibajos emocionales terribles. Y a raíz de de la culminación de una relación que tuve con una novia a los 16 años de edad, tal vez, 15, a los 15 años de edad,
Yo me acuerdo que, aunque yo ya me había embriagado con alcohol en la niñez, porque una vez me llevaron a la casa de unos amigos, de un amigo de mis papás, que era mago, hacía trucos de magia y me tenía encantado porque sacaba cosas del oído y hacía cosas increíbles. Y yo me acuerdo que ese señor en su casa me dio a tomar vino y yo me tomé el vino mío, me tomé otro más, me tomé lo que quedaba, el de mi papá, el de mi mamá, y desde niño me pegué una borrachera tremenda y eso se repitió en mi adolescencia a los 15 años con una botella entera de vodka cuando terminé un noviazgo y estaba despechadísimo. Y ahí empezó, digamos, ¿por qué es importante esto que les cuento? Porque con esa primer borrachera empezaron muchísimas más y se detonó el alcoholismo, una cosa llevó a la otra, después busqué sustancias más fuertes, drogas duras. A mí no me gustaba la marihuana porque, digamos, como que me quitaba energía y me quitaba lucidez, entonces no me gustó, pero sí me gustaron las drogas duras, ¿no? Mira cómo es la vida. Y con las drogas duras y con el alcohol y con el alma perdida, con la mente muy confundida, con mucha rebeldía y con unas carencias emocionales profundas que no tuvieron nada que ver con mis papás. Era parte de mi destino y era parte de mi proceso. Fue suficiente para que entre los 16 y los 19 años de edad yo tocara fondo de una manera impresionante. Y tocar fondo es literalmente poner en riesgo tu vida, exponerte a situaciones de peligro y caer en situaciones de peligro, eh, agresividad, trago, drogas, malos amigos, problemas, situaciones graves, delicadas, bueno, todo lo que una persona puede hacer cuando toma alcohol y cuando está consumiendo drogas y está perdida de sí misma, ¿no? Y está fuera de su completo control. Y yo dañé lo que yo llamo los 5 resultados de la vida. Y fíjate que esa palabra de peras la utilicé por primera vez en un taller en el año 2006 en Bogotá, justamente en un diplomado de PNL y coaching que tuvimos allá. Bueno, fueron varios, pero en ese fue en el que utilicé ese término peras para referirme como a esos 5 grandes resultados de la vida, resumiendo los 7 grandes resultados de los que hablaba Gerardito. Yo simplemente los quería explicar de una manera que a la gente se le quedara y por eso usé el acrónimo de peras. Y yo dañé mi paz, dañé mi economía, bueno, pues economía porque dependía de mis papás y mi papá llegó el momento en donde me dijo, yo no le vuelvo a dar y bueno, y perdí la paz por completo. Obviamente economía no tenía, pasé por 8 colegios, terminé la escuela en séptimo, lo que aquí en Colombia es segundo bachillerato. Eh, Perdí los amigos, me metí en problemas, tuve accidentes, me desperté varias veces en clínicas, tuve sobredosis, bueno, mejor dicho, ni para qué les cuento el resto. El hecho es, para no contar los detalles como amargos de la historia y los detalles más duros de la historia, simplemente toqué fondo. A los 19 años, mi papá me dijo, bueno, joven, usted se va de la casa y aquí no vuelve. Y con nosotros no vuelva a contar para nada, ni siquiera para estudio, así se rehabilite después. Y así fue. Esa fue la sentencia y la promesa que él me hizo a los 19 años de edad, que hoy en día se lo agradezco porque fue lo mejor que pudo haberme pasado. Y, y fue el primer momento en el que mi papá fue firme, porque a mis padres obviamente yo los manipulaba, pues todo lo que hace un adicto normalmente con sus parientes, ¿no? Con sus seres queridos. Y mi papá fue firme por primera vez el día que me echó de la casa. Y ese fue el día en el que yo pude empezar ese proceso, que obviamente empezó con un proceso de recuperación muy largo, que me tomó más o menos 1 año y medio, largo, difícil, muy complejo, muy duro, y no tenía ninguna información de sabiduría. En esa época la ayuda era psicológica, era psiquiátrica, pero también entonces desde muy temprana edad entendí y aprendí y me di cuenta que las enfermedades mentales no existen, son condiciones pero no enfermedades. Lo pude verificar. De hecho, yo me acuerdo que una vez me metí en un problema tan grande que para que la policía no me detuviera, mis papás me tuvieron que recluir en una clínica psiquiátrica. Era la única manera que me podían salvar. El problema tan tremendo en el que me metí. Y que ni siquiera lo armé yo, pero yo estaba con ese grupo de amigos y bueno, tuve que asumir la responsabilidad. Y allá tuve la oportunidad,
Claro, yo en ese momento me sentía desgraciadísimo a los 18, 19 años de edad, pero hoy en día veo cómo fue parte de mi escuela, porque tuve la oportunidad de conocer personas que estaban internas en una clínica psiquiátrica y relacionarme con ellas y aprender a entenderlas, entender su mente, determinar y leer con esa inteligencia que la calle ya había despertado en mí en forma de malicia y de análisis, poder determinar por qué la gente era como era y hasta qué punto sí estaban mal de la mente, hasta qué punto no. Bueno, ahí empezó todo mi camino en lo que yo llamaría la psicología. Y bueno, después de ese año y medio que fue como muy duro, muy difícil, empezó el deporte, empezó el ejercicio, fue una gran ayuda para mí. Yo definitivamente fue tanto lo que sufrí y fue tan duro para mí lo que yo viví que, que cuando fue el momento de salir adelante ya no hubo más recaídas y estuve súper firme y ese cambio de vida se empezó a tomar otras dimensiones. Y sin tener la información de Gerardito, yo todavía no lo había conocido. Alcohólicos Anónimos, el deporte, cosas que yo, esfuerzos que yo hacía por mí mismo, me empezaron a ayudar mucho y empecé a avanzar. Y fue muy lindo porque en algún momento tuve que empezar a trabajar y cuando empecé a trabajar, primero fue en un laboratorio químico farmacéutico, después trabajé para un abogado, entonces obviamente conocí el tema de los juzgados, de cómo se radicaban documentos, bueno, todo eso. Y después aprendí Excel, me acuerdo que en el año 98 yo ya usaba Excel y ya estaba detrás de un cuadro organizando y haciendo fórmulas en el año 98. Y después de eso, y no aguanté, porque me pagaban un salario mínimo, era un trabajo absolutamente cuadriculado y mi alma no era de ese estilo. Yo era otro tipo de espíritu, yo era otro tipo de alma. Yo necesitaba volar, fluir, ver gente, conectar con personas, necesitaba expresarme. Yo no servía para estar encerrado en una oficina con una bata blanca detrás de un cuadro de Excel, pero eventualmente lo tuve que vivir y lo tuve que aprender. Y después conseguí un trabajo que ahí es donde viene la historia más bonita e importante de mi vida, que es donde conozco a Gerardo, y es un trabajo en ventas. Y lo único que yo podía vender en ese momento sin ser profesional, aún sin haber sido profesional, sin tener la edad, porque apenas tenía 21 años de edad, fue vendiendo cursos de inglés. Pero era una empresa grande y era una empresa que tenía una cultura organizacional extraordinaria y unos niveles de capacitación y entrenamiento y de coaching. En esa época no se hablaba de coaching, esa palabra no existía, mucho menos programación neurolingüística, pero eso era lo que se hacía. Y yo tuve unos jefes y unos directivos increíbles, con unos dones, unas habilidades, unas capacidades. Y el modelo de ventas era supremamente persuasivo y agresivo, como cuando te venden tiempo compartido en un hotel, ¿no? Más o menos algo así. Y no fue fácil para mí, era la única opción laboral que yo tenía. Y yo me di cuenta que sin alcohol, para mí era muy difícil crear relaciones con desconocidos. Y eso lo vine a descubrir vendiendo. Pero justamente se convirtió en una escuela extraordinaria porque nos tocaba salir a la calle con encuestas en la mano y acercarnos a la gente y estirarle la mano y a veces te la dejaban estirada y simplemente te rechazaban. Y fue enfrentar eso desde muy chiquito. Y era la única opción laboral. Y sacando fuerzas de donde no las había, ahí trabajé. A los 7 meses, 7, 8 meses, cumpliendo metas, llegué a la gerencia comercial como gerente de marketing. Y en ese momento me asignan la función de empezar a seleccionar y entrevistar y capacitar personas y entrenar y formar equipos de trabajo para yo enseñarle a otros lo que yo ya había logrado hacer como vendedor, influyendo, ¿no? En persuasión. Lo que yo no sabía era que la vida me estaba preparando para ser facilitador. Y por esa razón me tocó empezar a hablar en público desde los 21 años de edad. Y no fue fácil, porque yo le tenía mucho miedo. De hecho, con mi director, con mi jefe, perdí una apuesta de ventas. No logré el número de ventas que apostamos en una semana. Él me prometió un vestido, si yo lograba tantas ventas. No lo logré, perdí por una y me tocó dictar una conferencia. Fue la primera charla que me tocó dictar en un tablero de pie, pero la penitencia era dictarla disfrazado de mujer, de mucama y con minifalda. Esa fue la manera como me tocó perder el miedo a hablar en público, ¿no? O sea, esa fue la destraumatización. Ese fue el proceso inicial de desensibilización.
Y ahí empezó el proceso. Y en ese trabajo crecí, en ese trabajo estuve 7 años. Hay fotos, yo tengo fotos en mi Instagram de eso, ahí las tengo puestas. Fotos de esa época, de saco y corbata, muy jovencito. Pero ahí se despertaron atributos de liderazgo, una capacidad de influir en los demás maravillosa, ya la traía desde la adolescencia, desde la época de las fiestas, pero la perfección en un aspecto profesional. Y desde ese momento empecé a entender que era muy importante no solamente hablar, sino también ser lo que se hablaba, ¿no? Para generar confianza, para poder ser un buen líder. Eso lo empecé a entender desde los 21 años. Y a los 23 años de edad, una novia mía que trabajaba en mi equipo me invitó a una conferencia de Gerardo. Y ella un día me dijo, Ricardo, yo te quiero invitar a una conferencia de un señor maravilloso, y yo no quise ir. Y me dijo, pero ¿por qué no vas? Y yo le dije, no, esas cosas que les gustan a ustedes, las mujeres, no, eso, eso a mí, eso, no me interesa. Volvió y me insistió por segunda vez, tiempo después, tampoco quise. A la segunda también me rehusé. Y a la tercera vez que me invitó, me lo supo vender muy bien. Entonces lo hizo muy inteligentemente. Me dijo, imagínate que este señor del que yo te he hablado está dando unas conferencias los miércoles sobre cómo cambiar la mente, trascender las limitaciones. Y era el taller que se llamaba Trascendiendo las Limitaciones. Y me lo vendió súper bien y me dijo, esto te puede servir muchísimo con tu gente que tú entrenas, con tus equipos comerciales y todo. Y claro, obviamente mordí el anzuelo y allá llegué. Y cuando llegué a la conferencia de Gerardo, lo que yo no sabía es que la vida me tenía preparada una sorpresa inmensa. Yo me senté, vi a un hombre de 1,95 de estatura, muy alto, con la espalda muy torcida, él tenía una escoliosis severa, a raíz de que estuvo cuadraplégico, tendido en una cama de casi 25 años. Ya se había recuperado, estaba en su proceso de recuperación, que él hizo espiritualmente, y con la ayuda de un bastón y con dificultad para moverse, estaba parado al frente, con la camisa apuntada hasta arriba y con un suétercito de cuello en V. Y se veía muy nerd para mi gusto. Y además era ya un señor mayor. Y empezó a hablar. Pero cuando empezó a hablar, a los 10 minutos yo ya tenía los ojos aguados. Porque todo lo que él dijo en esa clase, desde el principio hasta el final, todo era como si el mensaje fuera para mí. Es como si él hubiera preparado esa clase solamente para mí. Habló sobre las drogas, habló sobre el alcohol, sobre las limitaciones de la mente, que los papás no tenían la culpa. Todo lo que dijo era mi historia. Y justo fue ese día. Y tenía que ser así, porque ese día era el regalo que la vida me tenía a mí para que empezara mi destino y mi camino. Y por eso fue así. Y yo al final de la clase me acerqué ya con la valentía que yo tenía. Yo estaba de saco y corbata y me acuerdo, elegante, porque eran horas de la mañana y en esa hora pues, yo trabajaba siempre. Entonces yo le dicté una conferencia a mi gente, los mandé a trabajar y yo me fui para el taller de Gerardito. Y yo me acerqué de saco y corbata y lo abracé al final y bueno, y lloré y lo abracé. Y a raíz de eso él me identificó, ¿no? Y yo, digamos, como que él me identificó y quedé ahí, como en la cabeza de él. Y de ahí en adelante fueron casi 5 años que seguí yendo donde Gerardo permanentemente. Fue rara vez la semana que falté, porque era todas las semanas, 4 horas a la semana. Fue muy rara la vez que falté. Bueno, no, Hola. Techita, y te respondí un montón más de cosas. Yo creo que me alargué, me extendí. Bueno, Sí, muchas gracias, Ricardo. La verdad que no lo mencioné, pero yo participé, soy de la primera promoción del Quinto Elemento, con mucha honra, con mucho orgullo. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Qué alegría y qué honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, amigos, les cuento que yo también conocí a Ricardo ya hace varios años, en el 2016, y por si no lo sabes, Richie, y justo ahora conversaba con mis amigos a raíz de la pregunta de Tony, de que se enamoró de un hombre, yo me acabo de dar cuenta que yo, vamos a decirlo así, yo debuté con Ricardo porque él fue la primera persona de la cual yo escuché toda esta información de sabiduría y que fue una cosa muy casual, no esperaba, yo estaba yendo a ver una conferencia de otra cosa y me encontré a este señor y así como él lloró con Gerardo, yo la primera vez que fui a esta conferencia que él hizo aquí en Lima una vez,
recuerdo que a mí se me aguaron los ojos escuchándolo y sabiendo toda la información que él tenía en ese primer instante. Y no lo pensé dos veces. Yo hice la maestría en 5 inteligencias en la primera promoción de Lima, Perú. Y desde ahí pues también enamorada de él y lo sigo a todos lados. Estoy pendiente de sus lives, pendiente de sus cursos, de los Zooms que hace, y es precisamente en uno de ellos, Richie, que yo te quiero hacer una pregunta, porque hubo uno muy, muy tarde, donde fuimos muy poquitas personas, en donde ya tú contaste algo muy personal, ¿no? Entonces yo quería Algo muy lindo. hacerte, vamos a sacarte un poquito de chisme, ¿ok? Y mira, No, me parece, no, me parece, Sandrita, me parece lindísimo. Normalmente las personas que somos facilitadores, normalmente siempre le decimos a nuestros alumnos, como seguramente ustedes me escucharon decirlo cuando fui facilitador para ustedes, que lo importante es el mensaje, no el mensajero, y que hay que verificar y no creer. Seguramente ustedes me escucharon muchas veces decir eso. Y nosotros justamente evitamos hablar de nosotros para que no se confunda, ¿no? El mensaje con de pronto el personaje que lo está transmitiendo como tal. Pero me parece tan lindo que en este espacio podamos hablar de estas cosas. Y sí, me parece maravilloso poderles contar cosas porque también tiene valor. Mira, algo muy importante, Sandri, que yo aprendí hace mucho tiempo, es que cuando alguien facilita la información, pero es una persona humana y es una persona muy humana y se permite ser humana y se muestra tan humana como es, el mensaje se vuelve más poderoso porque la gente que está lista dice, si esa persona pudo, yo también puedo. ¿Me entiendes? En cambio, cuando el mensajero está por allá muy, muy, muy arriba, muy elevado, eso hace ineficiente el mensaje. Eso hace que uno lo vea por allá arriba y uno lo admira, ¿sí? Pero uno siente que uno no va a llegar allá. Entonces, por eso digo, qué bonito poder contar esto. Bueno, yo pienso que lo que hablábamos en ese live en aquel momento era una historia que muy poquitas personas de mi vida la conocen de verdad. Es más, mi papá no conoce esta historia. Muy poquitas personas la conocen. Pero, por ejemplo, una tía mía sí, mi hermana mayor sí, los que la pueden entender. A los que no, mejor no, porque para mi papá sí sería un poquito más complicado. Y es una historia personal, que tengo con una vida pasada mía. A lo largo de estos últimos 20 años, a mí se me abrieron muchas puertas y tuve la oportunidad de ser correspondiente con conocer clarividentes, canales, mediums, brujos, magos, bueno, lo que se les venga a la mente se apareció en mi camino y tuve la oportunidad de conocer todo y entender todo eso. Y alguna vez, yo me acuerdo que una chica clarividente, donde yo iba algunas veces, yo le dije que yo quería saber de mis vidas pasadas. Y ella me dijo, Ricky, te mandan decir, así me dijo, que era clarividente y canal. Me dijo, mira, te mandan decir que tu maestro te manda a decir que cuando lo pidas sinceramente desde el fondo de tu corazón, tu maestro te lo va a contar. Y no solo te lo va a contar, sino te va a contar el nombre de él. Y yo en ese momento dije, claro, me confundí y de hecho quedé un poquito incómodo porque yo ya había aprendido con Gerardo que los maestros no usan nombres y que los nombres simplemente son asignaciones que nosotros les damos a ellos, porque para nosotros es importante darles nombres, pero que ellos simplemente son luz. Entonces, claro, cuando yo escuché eso quedé un poquito incómodo, confundido, pero siempre he tenido mentalidad de verificar, ¿no? Y de avanzar, siempre. Pero ya van a ver cómo se conecta esto con la historia. O sea, esto que les acabo de decir es muy especial. Entonces resulta que yo le dije, bueno, pero ¿cómo lo pido sinceramente del corazón? Y me dijo, eso es problema tuyo, ya te lo dijeron, tú sabrás. Y me acuerdo que alguna vez volví a otra sesión con ella y me contó. Y empezó a fluir la información y me empezó a hablar de vidas pasadas. Eso después lo verifiqué a través del yagé, a través de la ayahuasca, bueno.
Yo a través de muchas formas he verificado cosas de mi pasado, por lo menos tengo conciencia de mis últimas 4 vidas, con mucha claridad. Y, en mi, y justamente cuando yo tenía 25 años de edad, que yo ya tenía la información de Gerardo, y digamos ya la tenía prácticamente toda y la tenía ya muy clara a esa edad, a los 25. Mi abuelita, la mamá de mi papá, ella vivía en otra ciudad, en el mar, que aquí en Colombia se llama Santa Marta. Por temas de salud tenía que vivir al nivel del mar y me llamó. Y me dijo, mi amor, quiero que vengas y me visites porque tengo que entregarte algo. Y yo pensé que mi abuelita se iba a morir porque ya tenía 90 y pico de años. Y dije, tengo que coger un avión y me tengo que ir para allá. Cuando me encontré con mi abuelita, tuvimos una conversación lindísima en donde ella me contó por primera y única vez que ella se desdoblaba del cuerpo, que ella podía viajar a donde quería cuando se desdoblaba, y lo cual no me extrañó en absoluto porque mi abuelita era mi líder, era mi referente, era mi mujer ídolo, era mi mujer maravilla. Mi abuelita desde que yo era niño, pues yo quería más a mi abuelita que a mi mamá. Con eso les digo todo. A mí mi mamá me iba a alzar y yo lloraba y pataleaba. Y yo veía a mi abuelita y sonreía y estiraba los bracitos de bebé. Entonces yo tenía una conexión con mi abuelita muy especial. Y mi abuelita, después de la conversación, se puso en pie, como con ya 92, 93 años de edad, abrió un closet que tenía con llave en su habitación y sacó una carpeta. Yo no sé si yo se las mostré. ¿Sí se las mostré en el live, Sandri? Sí, nos la mostraste y fue Ok. alucinante. Ok, entonces sacó una carpeta y sacó otra cosa pequeñita, como una cajita pequeña, y se sentó y me dijo, mira, cogió la caja pequeña y sacó un anillo, una argolla de matrimonio de oro, y tenía el nombre de Francisco Pineda Jimeno adentro, que es el nombre de mi abuelo, es decir, el papá de mi papá, que murió en el año 47 por un problema en el hígado, cirrosis, a causa de un alcoholismo pasivo y también, obviamente, haciendo caso de las leyes de Hammer, obviamente, pues porque todo desde la ciencia se puede entender, también porque había tenido ya una quiebra económica muy fuerte. Él había sido hijo de un hombre muy rico y él había despilfarrado y desperdiciado toda la fortuna y ya no tenía nada. Entonces, el problema económico y el alcoholismo generaron la cirrosis en él porque los problemas económicos generan problema en el hígado y pues con el alcohol todavía más y él muere de cirrosis en el año 47. Mi abuelita saca el anillo y me lo entrega en la mano. Pero a mí Luisa Fernanda ya me había dicho en una de sus visiones que yo había sido mi abuelo en una vida pasada. Entonces mi abuelita saca la argolla, me la entrega y me dice, toma, esto es tuyo. Y se le aguaron los ojos y se quedó en silencio y no quiso decir nada más. Era una mujer muy sabia, pero también muy prudente. Muy sabia, una mujer de cuarto nivel de conciencia de lejos. Y me entrega el anillo y me dice, esto es tuyo. Y yo miro el anillo y cuando lo vi, pues claro, desde luego sentí la emoción en ese momento. Yo creo que no se la expresé, pero yo sentí muchas cosas porque conecté todo y yo ya tenía la mente muy abierta y muy inquieta y ya era muy perceptivo y conecté y asocié. Y fue un momento lindísimo. Y los manuscritos que me entregó fueron unos manuscritos de 1933 a 1941, que fueron manuscritos escritos por una mujer taquígrafa que contrataban en el centro de Bogotá, que es un barrio hoy en día colonial muy lindo que se llama La Candelaria, muy, muy lindo, de casas muy antiguas en el centro de la ciudad. Y en una casa de esas, mi abuelo había fundado un templo que él lo llamó el Templo de San Juan Bautista. Y ese Templo de San Juan Bautista era un templo en donde ellos tenían 2 mujeres que eran medium, que canalizaban espíritus, y tenían una mujer que se llamaba Alicia Vélez de Indaburu,
que era una chiquilla de 17, 18 años de edad que tenía la capacidad de escribir taquigráficamente. Entonces, cuando la persona canalizaba en esas sesiones, esta chica escribía y transcribía todo. Mi abuelo era quien sostenía ese templo, por decirlo así, porque él era un hombre muy especial. Él fue un hombre profesional en 5 carreras. Es decir, él tuvo 5 diplomas universitarios en los años 30, pues para que ustedes se imaginen más o menos el tipo de persona que era. Tenía una biblioteca de más de 5.000 libros, era un erudito y un inventor de máquinas, era increíble la capacidad mental de él. El que murió alcoholizado, precisamente, y él en sus últimos años de vida se dedicó a la parte espiritual, a la búsqueda espiritual. Y por eso lo último que él hizo en sus últimos 10 años de vida, o 15 años de vida, fue fundar el templo de San Juan Bautista. Una de las cosas muy lindas fue que ahí entiendo yo que el maestro que tenía asignado mi destino era quien en alguna época, años atrás, había jugado el rol humano de San Juan Bautista. Por eso te lo estoy contando y te lo estoy conectando así. Entonces, el espíritu que en alguna época fue Juan el Bautista, que hoy en día es un maestro ascendido como todos los maestros, es el maestro que, digamos, es como el que lleva el timón de mi proceso, ¿sí? Todos tenemos un maestro que guía nuestro destino y nuestra misión. Y a mí me correspondió ese, y no solamente en esta vida, en la última mía. O sea que ese maestro me ha acompañado en mis últimas 2 existencias. Y fíjate que en esta vida, a los 19 años, yo estaba ya resolviendo el problema del alcoholismo, estuve a punto de morir varias veces y llegué a tener cirrosis hepática. O sea que fíjate cómo casi pierdo por segunda vez la materia. ¿Sí? Entonces así es como se empieza, ahí es como se va conectando todo. Unas clases que no pasaste quizá, ¿no? Es donde tú lo volviste a asumir. Y cuéntanos dentro de eso, y cómo me gustó esa parte en donde conectaste esa investigación de tu abuelo con lo que hoy para ti se te facilita y empezaste también y eres experto en eso, el tema de las mediciones, la alcalinidad y eso que es tan importante. Ah, sí. Bueno, entonces resulta que en esos manuscritos que me entregó mi abuelita, hay una carpeta que tiene cremallera grande y gruesa, en donde mi abuelo iba apuntando. Él hacía estudios con el péndulo, hacía análisis de radiestesia. Entonces él, por ejemplo, cogió una manzana, una pera, una planta, el cilantro, el perejil, la cebolla, etcétera, todo lo que encontraba, y lo medía. Le medía el campo electromagnético y el pulso electromagnético, y todo lo apuntaba detalladamente. Era un hombre muy meticuloso, supremamente detallista, intelectual y organizado. Todo lo iba apuntando, todo lo iba anotando. Y justamente, bueno, y justamente eso es lo que tengo acá. Y una de las cosas que a mí me parece muy especial es que cuando yo conocí el tema del pH, la acidez y la alcalinidad, que son parte de la ley de la polaridad en el cuerpo humano para que la biología tenga el equilibrio que permite la vida y la fluidez eléctrica que necesitamos para existir. Cuando yo conozco este tema, como muchos otros temas, se me facilitó inmediatamente. Es que mira, cuando yo llegué donde Gerardo, a la primera clase con él, a mí me pasaron 2 cosas muy especiales. La primera es que cuando él hablaba de la mente, los miedos, las limitaciones, la espiritualidad, el proceso evolutivo, como yo venía de haber tocado fondo y haber estado al borde de la muerte varias veces y haber estado en la calle literalmente, porque llegué a dormir en la calle cuando me echaron de la casa, digamos que esa parte espiritual ya estaba muy despierta y yo ya tenía muchas verificaciones. Entonces la información de Gerardo para mí entró como por fibra óptica, fue a toda velocidad. Y lo segundo que me pasó muy lindo es que cuando yo veía información que fuera sobre electromagnetismo, ondas, química, pH, se me facilitaba de una manera extraordinaria. Mira, al punto en que me venía más información a la mente y yo tenía que salir a buscar libros para cotejar si lo que me estaba viniendo a la mente yo me lo estaba inventando o realmente era así. Y la bonita sorpresa es que sí fue así. Entonces yo tuve la oportunidad en entre mis 21 y mis 26 años de edad, fueron 5 años en donde muchos libros pasaron por mis manos,
en donde desperté a muchísimas áreas del conocimiento y como yo iba donde Gerardo todas las semanas, entonces todo se conectaba con todo. Todo se conectaba con todo. La física cuántica, me hice terapeuta en sanación pránica, me hice maestro en Reiki, aprendí geometría sagrada, hice flor de la vida con Drúmbalo Melquisedec, bueno, en fin, todo esto. Entonces, para mí eso fue muy importante, esa información como que heredé de mi última vida. Y la razón es porque cuando llegó el momento en el que yo compartiera la información de Gerardo, para que la información fuera más creíble, yo sabía que yo tenía que explicarlo en un lenguaje que el cerebro izquierdo lo pudiera entender más. Y por eso la matemática, la física, la química, la bioquímica era muy importante. Y como fueron temas que se me facilitaron mucho, eso para mí fue una gran ayuda para poder divulgar la información de Escuela de Magia de Amor de una manera que fuera más fácil y fuera más asequible para todo el mundo. ¿Sí? Lindo, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Ahí justo te vamos a hacer unas más preguntas sobre esta, el conocimiento y la vivencia con Gerardito. Muchísimas gracias. Gracias, Sandrita. Pues, hola Richie, ¿cómo estás? Mane. Hola, mi hermanito, ¿cómo ¿Me estás? escuchan? Ah, bien. Qué gusto tenerte Sí, sí. acá y Pili también. Un gran saludo. Que nota tenerlos acá junto pues, con toda esta comunidad. Yo también les cuento que conocí a Richie porque tomé pues, uno de sus programas, la maestría, las 5 inteligencias. Y me acuerdo que cuando mencionaste los primeros como ideas de Escuela de Magia y de Gerardo, quedé tan atrapado por esto que pues me obsesioné. Después yo tengo que conocer a ese señor y los que por cielo y tierra ya no existía en vida, pero sí, como que me obsesioné, me quise saber más de él y de esa historia y quizás mucha gente quisiera conocer algo como de esa historia y lo que compartiste con Gerardito, que todos lo sentimos aquí tan cercano como si lo hubiéramos escuchado de manera directa, pero quizás esas anécdotas en donde uno pueda evidenciar esa maravillosa personalidad que él tenía para ser pedagógico, enseñar con esas cosas que él sabía hacer y esa magia que creaba en el aula, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, que seguro todos quieren escucharte. Sí, sí, claro que sí. Bueno, nosotros íbamos a las clases de Gerardo los miércoles. El Gerardito dictaba talleres los fines de semana, dictaba los viernes en la noche y dictaba los miércoles en la mañana. Y el grupo de los miércoles en la mañana, que era el grupo donde iba Alfredito, donde iba Fernando Malcún, Josefina, en fin, ese grupo del miércoles por la mañana fue con el que yo me hice correspondiente, al que yo también fui. Yo creo que cada miércoles íbamos más o menos unas 150 personas. Bajito, 150 personas, probablemente eran más. Y era muy lindo. Siempre llegaba gente nueva. Entonces, obviamente, siempre la gente levantaba la mano y preguntaba. Y preguntaban cosas que todos ya sabíamos. Entonces, Gerardo les respondía con la más infinita paciencia y todos los demás se desesperaban porque no avanzaba en el tema. Todos se desesperaban. Y esa era la clase. ese era el aprendizaje. Si ustedes escuchan los audios que quedaron grabados de Gerardo, que gracias a Dios están grabados, ustedes se van a dar cuenta que yo era uno de los que más preguntaba en las clases. En la época en la que yo fui, yo levantaba la mano, yo preguntaba, y no solo preguntaba, yo levantaba la mano y hablaba, y opinaba, y agregaba. Si fuera hoy en día, no lo haría. Hoy en día iría y me quedaría en silencio, solamente recibiendo, pero yo en esa época pues, era muy distinto, yo era muy diferente, yo siempre he tenido una personalidad muy inquieta y digamos como muy líder, entonces yo siempre preguntaba y estaba, y yo siempre iba a abrazarlo. Siempre al final de la clase o en el intermedio cuando él se comía una manzana, porque él siempre tenía una manzana encima de la mesa y él siempre explicaba escribiendo en un tablero blanco. Y yo me acuerdo que en los breaks, porque había un break pequeño de 10 minutos tal vez, que era, él lo llamaba el tintico, y nos poníamos todos de pie y yo siempre me iba, había una fila larga y yo esperaba mi abrazo y yo siempre le decía algo. Una anécdota muy linda que yo tuve con Gerardo fue
fue, bueno, dos anécdotas en realidad que yo tuve personales con él. Una fue cuando yo le llevé y le mostré el anillo y se lo mostré y le conté, pero se lo conté en un minuto, muy rápido, porque yo sabía que él estaba descansando y yo tampoco quería, o sea, yo era consciente de que no quería quitarle tiempo, pero quería hablar. Le mostré el anillo, me acuerdo que Gerardo lo miró y lo observó y me dijo, no me acuerdo las palabras exactas, pero me dio la confirmación, sonrió y miró y me dijo, qué lindo como esto vuelve a ti, ¿no? O algo así. Y yo me sentí muy, muy feliz. Eso para mí tuvo un significado especial. Y la otra anécdota muy linda que tuve con él, que hoy entiendo que fue necesaria que hubiera pasado, fue algo que él me dijo una vez que pasé a darle un abrazo también. Y eso es el recuerdo más lindo que yo tengo con Gerardo, es el recuerdo más especial. Yo fui al frente, como siempre lo hacía, le di el abrazo, como siempre lo hacía, y él me miró normal, digamos como en la energía que él estaba en ese momento. Y de repente me cambió la expresión, abrió un poquito más los ojos, y yo noté, o sea, fue como si le hubieran dicho algo. Y él cambió la expresión y sonrió y me dijo, con una sonrisota, me dijo, el maestro tiene planes muy especiales para ti, pero con una sonrisa. No, y cuando me dijo eso, me hizo el año. O sea, a mí me quedó el año hecho después de oír eso, de verdad. Y eso fue muy importante para mí por una razón, porque cuando Gerardo muere, cuando Gerardo trasciende, esa frase fue la que me fue el empujón en mi mente para que yo decidiera por mí mismo emprender el camino de divulgar la información. Entonces, entonces, justo por esa razón les quería contar esa anécdota, porque eso para mí fue definitivo. Fue como la semilla que él puso en mi mente en ese momento. Esa anécdota. Bueno, ¿qué más les puedo contar? No, las clases eran divinas. Era delicioso estar allá. Era increíble. Se sentía una paz, se sentía porque además todo el mundo entraba en una vibración de amor tremenda. Miren, es tanto el rapport y la sintonía en la que todo el mundo entraba con él, que se van a reír de lo que voy a decir. 100 o 150 personas que estábamos allá y que íbamos allá, en el momento del tintico, cuando nos parábamos y nos saludábamos y nos abrazábamos, pues entre los que nos saludábamos, pasaba algo divertidísimo. Y es que era tal la sintonía con la energía de Gerardo que todos hablaban como Gerardo. Todos empezaban a hablar así entre todos. Pero era muy chistoso porque todos empezaban, hola Manuelito, hola Gerardito, hola no sé qué, todo el mundo, o sea, independientemente de su personalidad, de su tono de voz, todos empezaban a hablar como él. Y eso es lo que hace la energía de un maestro. Eso es de las cosas muy lindas, de las cosas preciosas que pasaban. Ya después vino la trascendencia de él, que fue un momento súper inesperado, el 28 de febrero del 2004. Nadie se lo esperaba. Y bueno, eso es otra parte de la historia, que si me la quieren preguntar, también hablamos de eso con todo el gusto. Dale, cuenta. Pues yo Claro, creo que claro, de una vez. nosotros sí, te damos todo el tiempo que tú Bueno, quieras. bueno, entonces llega el momento de la trascendencia de Gerardo. Yo me acuerdo que yo estaba despierto en mi casa, en la casa de mis padres. En esa época todavía vivía con ellos. eh, Más o menos eran como las 3 de la mañana. Yo estaba despierto viendo una película y mis papás llegaron de una fiesta. Ellos no eran muy de fiestas, pero llegaron de una fiesta y escucharon en la fiesta que alguien que era muy cercano a Gerardo, diosidencias de la vida, les dijo a ellos en la fiesta, a mis papás, contó delante de mis papás que Gerardo ese mismo día había trascendido. O sea que yo lo supe por mis papás a las 3 de la mañana. Al otro día, desde luego, busqué, pregunté. Yo me acuerdo que yo no tenía teléfonos de compañeros donde Gerardo, pues en esa época no, nadie andaba con celular, era otra época, y me fui. Yo tomé un taxi y me fui para la casa. Y habían puesto un letrerito afuera, yo me acuerdo que habían puesto algo escrito. Y ahí fue cuando me enteré. Y para mí fue en parte un shock,
pero también lo asumí con neutralidad. Sí tuve mi llorada, porque yo creo que mi parte más emocional y más humana lo sintió y obviamente repercutió muy normal. Esa noche, a las 3 de la mañana, tuve mi llorada antes de acostarme a dormir, pero ya el otro día como que lo pude discernir y lo pude digerir con facilidad. Pero eso cambió todo, porque fuimos al velorio y a la cremación que se hizo, que particularmente el velorio fue en una iglesia católica. Bueno, digamos que eso lo entendí y no, pero sí y no, pero digamos, a todo el mundo llegó en un amor impresionante. Hubo mucha gente. Yo creo que había quizás más de 2000 personas en la iglesia y afuera de la iglesia. Era muchísima la gente que estaba ahí, pero muchísima, muchísima la gente. Yo me acuerdo que muchas personas se le acercaron a Fernando, se le acercaron a Alfredo, como diciéndoles, ¿y ahora quién va a facilitar esto? ¿Y ahora quién va a continuar esto? Desde luego nadie se me acercó a mí, nadie me lo hubiera dicho a mí, porque yo era muy chiquito y era muy inquieto era el chiquitín raro, oveja negra que había sido así toda la vida. Pues nadie se hubiera imaginado que yo hubiera sido facilitador después. Nadie se lo hubiera esperado, nadie me lo hubiera pedido, ni nadie me lo hubiera sugerido. Pero yo veía que se le acercaban a Fernando, se le acercaban a Alfredo, la gente hablaba entre ella, mucha gente lloró, mucha gente sí estaba muy conmocionada, porque mucha gente había creado un apego muy fuerte a él como ser, a él, ¿sí? A él como persona. Y no solamente había, digamos, como el amor y la admiración y la confianza hacia el maestro, sino también el apego con el maestro. Y justamente la partida de Gerardo fue otra enseñanza más. Es que fue la última gran enseñanza que él dio, porque fue la manera como él le dijo a todo el mundo: bueno, queridos, si ustedes no se van de la casa del papá o el papá no se les va de la casa, ustedes no van a crecer jamás. Y ese fue el mensaje muy claro que él dejó. Y eso fue lo que significó la trascendencia de él. Supe que a Gerardo días antes de su trascendencia, él había recibido amenazas, como extorsiones. En esa época las cosas en Colombia no estaban muy fáciles y, y supimos que eso pasó. No sé si todo el mundo lo supo, pero entre algunos de nosotros sí lo supimos. Y Gerardo también había tomado eso como una señal de la vida de que ya era momento de parar. Bueno, finalmente llega esa enseñanza, él trasciende, llega la enseñanza, él la había terminado. Y mire que fue perfecto, porque él empezó dictando un módulo que se llamaba Sociología de la Evolución, y justamente el último módulo que dictó fue Sociología de la Evolución. O sea, con el que empezó, terminó y dictó todo el bloque de todo lo que fue Escuela de Magia del Amor. Entonces, y justo 15 días después fue que él trasciende. Y él se había incluso dejado la barba, porque yo recuerdo que cuando yo me acerqué y lo vi en el féretro, antes de la cremación, él tenía el candado, ¿no? Como le decimos, que él jamás se había dejado barba ni bigote, nunca. O bueno, por lo menos no en los años que yo lo conocí, tal vez joven sí. Y en ese momento yo dije, claro, es que Gerardo ya sabía que él no dictaba más, él ya sabía. Él ya había cambiado hasta su presentación física. Él ya estaba listo para irse. Y él tenía comunicación permanente con los maestros, y eso es absolutamente evidente para todos los que lo conocimos a él. Porque era evidente cómo él no era solamente él el que dictaba la clase, eran sus maestros y él que hablaban al mismo tiempo. Eso se notaba. Y cuando tú desarrollas cierta capacidad de percepción para notar cuando una persona canaliza, te das cuenta que lo hacía siempre. Y en ese momento, pues, viene el tema, ¿no? El tema es que los alumnos de Magia de Amor, todos cogen por su lado, algunos muy pocos quedan en contacto entre ellos mismos, algunos valientes toman la decisión de facilitar la información a su manera, con sus medios, como lo podían hacer algunos pocos valientes. Y como yo ya desde los 21 años venía dictando y yo amaba la información, y además yo siempre salía de las clases y salía y se la daba a mis vendedores de una, y era la manera como yo la aprendía más rápido, yo también tomé la decisión. Y yo también supe que yo lo quería hacer. Y fue una decisión que tomé, y me acordé de las palabras de él: el maestro tiene unos planes muy especiales para ti. Y yo tomé mi decisión también y me lancé. Y así empezó la historia. Y así empezamos algunos a difundir la información de magia. Pero les quiero contar algo más. Y discúlpenme, me tomó tanto la palabra.
Tú sigue, tranquilo, tú sigue. Les quiero contar que en esa época las cosas eran muy distintas a como son ahora. Quiero contarles que en esa época todavía el Internet no se había masificado. Eso sucedió después del año 2005. Entonces, Gerardo no era conocido por quienes habían tenido experiencia directa con él. De hecho, el año pasado supe, imagínense cómo es la vida, el año pasado mis papás me confesaron que fueron a varias clases de Gerardo. Bueno, eso fue una sorpresa que supe el año pasado, el Día de la Madre, que mi mamá decidió contarme eso. Pero eso duré casi 20 años sin saberlo. Pero a Gerardo no lo conocían, la información no se conocía. Muy poquiticas personas, muy poquitos, yo creo que menos de 10 personas quisimos salir a dictar la información. Y hablando por mí, desde mi perspectiva, yo dije, esta información, o sea, es que la responsabilidad de divulgar y entregar esta información es enorme. Y de hecho, cuando uno salía a dar esta información o a compartirla, la gente no resonaba. En esa época el despertar espiritual en Colombia todavía iba muy lento, iba muy despacio. No es lo que es hoy en día, eso se los puedo garantizar. O sea, hoy es todo muy distinto. En estos últimos 15 años, todo se aceleró de una manera exponencial, en espiral, tal cual como lo predijo Gerardo. Pero en esa época no. Y yo me tomé la responsabilidad desde mi perspectiva, ¿no? En mi perspectiva, yo dije, esta información la tiene que conocer mucha gente. Esta información la tiene que conocer la gente. Esta información la tiene que conocer el mundo y yo asumí el rol y me asumí la responsabilidad y yo solito me comprometí. No fue un compromiso que yo haya hecho con nadie y yo sentí que tenía que hacerlo y que era mi responsabilidad y que era mi deber y que si yo había sido entrenado como facilitador y había tenido la experiencia tan dura y profunda de tocar fondo en la vida y lo de mi abuelo y todo eso, yo lo asumí y lo asumí por completo. Y en ese momento yo me acuerdo que busqué a los hermanos Smerling y hablé con ellos y yo creo que fui uno de los 2 o 3 primeros facilitadores que en ese momento firmaron un documento con ellos y esa alianza duró tal vez 2 años y medio más o menos y yo me dediqué a dictar escuela de magia de amor en varias ciudades. Y lo hacía todos los meses en cada ciudad. Entonces yo todos los meses iba a una ciudad a dictar Escuela de Magia de Amor y alcancé a dictar todos los módulos, desde Sociología de la Evolución hasta Encontrándote con el Reino del Amor Universal, los dicté todos. Fue bonito haberlo hecho, para mucha gente fue su inicio, pero para mí fue muy importante porque dictarlos fue la manera de integrar en mi mente completamente la información y aprenderla a profundidad. Y me preparé para llevarla a otro nivel. Y ese otro nivel fue cuando yo me empecé a dar cuenta, y de hecho creo que me estoy adelantando una pregunta que todavía ustedes no me han hecho, que ese siguiente nivel fue cuando yo me di cuenta de algo. Bueno, esto desde luego lo comparto con mucho amor, siendo muy mi vida y mi forma de ver las cosas, muy mía. Yo me daba cuenta, después de que pasó el año 2005, el año 2006, yo me di cuenta que muchas personas que habían pasado por donde Gerardo tenían la información y se la sabían de memoria, pero en sus procesos internos digamos con sus asuntos de su mente inconsciente seguían igual. Y yo eso lo noté, yo eso sí lo noté en algún momento. Alguna vez fui a algún par de reuniones y digamos que lo pude percibir. Y eso me cuestionó profundamente. Y me cuestionó profundamente porque como yo venía de haber tocado fondo y de haber perdido toda mi credibilidad en la adolescencia y haberme metido en tantos líos, algo que me preocupó mucho era que no se pudiera practicar lo que se predicaba.
Y yo decía, y yo me lo dije, pues yo estaba muy chico, pero yo ya sabía, y yo ya me di cuenta, y yo dije, es que esto no sirve sabérselo de memoria, esto hay que serlo, no saberlo, sino serlo. Y justamente como a mí me llegó la programación neurolingüística, la metafísica, las herramientas, la sanación pránica, la hipnosis, como todo me llegó al tiempo, yo me empecé a preguntar cómo yo podía crear formas para que, para que la información pudiera transformar vidas más rápido y más eficientemente. Porque yo me daba cuenta que cuando solo se daba la información, o nos aprendíamos el manual o escuchábamos los audios y nos los aprendíamos de memoria, pues la información quedaba acá, pero no bajaba acá. Entonces, digamos que los miedos, la rabia, las angustias, los egoísmos, los celos, el juzgar, el criticar, continuaba, ¿sí? Entonces era una cosa lo que se pensaba, entonces se volvía como un sistema de creencias y a mí eso me pareció aterrador. Y yo a raíz de eso fue que empezó el proceso mío. O sea, a raíz de eso fue que yo decido unir la filosofía de Gerardito sin distorsionarla. Y siempre fui supremamente cuidadoso de nunca distorsionar la filosofía, pero utilizar la filosofía con herramientas psicológicas para poder llevarlo al subconsciente. ¿Y de dónde se me ocurre eso? Pues de mi propia historia, de mi propia vida y de propio trabajo mío con mi adicción y con mi tocada de fondo, porque fue lo que yo viví. Entonces yo ya venía con esa escuela y yo ya venía con esa sensibilidad. Entonces empiezo a integrarlo todo y empiezo a buscar todo tipo de herramientas y todo tipo de técnicas que permitan llevar la información de la cabeza al corazón. Por eso ustedes verán que yo hoy en día no dicto magia de amor como la dictaba Gerardito desde el manual. No lo hago de esa manera. ¿Por qué? Porque yo quise llevarlo a otro nivel y llevarlo a una experiencia terapéutica y quise crear una forma de hacerlo transformacionalmente para que el resultado pudiera ser mucho más rápido y mucho más eficiente en las personas. Y ese fue mi propósito de vida y eso fue lo que me dediqué. Genial, Richie, de verdad que nos conectas con muchas cosas que todavía son muy actuales, ¿no? El tema de entrenarse. Personalmente, para mí ha sido, todavía sigue siendo un reto el poner la información en práctica. Todavía hay muchas cosas que están acá y que falta bajarlos acá. Y por eso es tan valioso el aporte que tú haces en los planes que tú creas. Cuéntanos un poquito sobre el Cadabra, cómo surge esta memotecnia que de alguna forma como que facilita la comprensión de la aplicación de las herramientas. Y si quieres así brevemente un poquito cómo lo podemos usar. Sí, básicamente Gerardito siempre hablaba mucho. Seguramente quienes nos están acompañando aquí en la conversación lo saben, que Gerardito siempre mencionó las herramientas de amor, que era como la manera práctica de llevar el amor a las relaciones para tener pues, los resultados y tener la armonía, tener la paz interior y todo eso. Entonces, en ese proceso de las herramientas del amor, incluso está la palabra actuar, que es justamente la última de las herramientas de amor que Gerardito menciona. El Cadabra, que significa C de comprender, A de aceptar, D de dar lo mejor, la A, que Alfredito la explicaba como apoyar, yo decidí explicarla como asumir, la V de valorar, la R de respetar y la A de agradecer al final. Eran como estas más o menos mismas 7 herramientas de amor, pero digamos ya llevadas más a la forma de relacionarnos con los demás, es decir, el respeto, la aceptación, el comprender al otro, el darle lo mejor al otro, es decir, digamos, no el proceso, no el proceso ¿cómo diríamos? Digamos, no el actuar como tal, porque fíjate que el actuar no es en sí una expresión de amor, el actuar es actuar. Entonces simplemente pues lo que nosotros hicimos sin querer tergiversar las herramientas de amor para mantener lo más intacta posible la información fue cambiar el actuar por el asumir, ¿sí? O por el apoyar, que ya es más verbo, no tan sustantivo. Dar lo Por mejor, ¿no, decirlo, Richie? El dar lo mejor. La D de dar lo mejor. y la D de dar lo mejor. Entonces
Entonces de ahí viene el CADABRA: comprender, aceptar, dar lo mejor, asumir, valorar, respetar y agradecer. Y ese acrónimo, junto, por ejemplo, con el de las peras, que tiene que ver con la frase del Maestro Jesús de por su fruto los conoceréis, todo digamos, este tipo de palabritas, o por ejemplo, cuando se hablaba de prosperidad, entonces se creó otro acrónimo que ya no lo utilizamos, pero ese era el COCOLESESA, así era, COCOLESESA, que significa compromiso, confiabilidad, lealtad, sabiduría, servicio, ¿no? El COCOLESESA. Pero bueno, pues eso ya no se dice así. Ya, y cada facilitador le fue poniendo como su toque personal a la información. Pero lo bonito de esta historia, lo más lindo de esto, es que quienes hemos sido facilitadores durante estos años, todos hemos coincidido en eso, ¿no? En el mantener muy impecable la información de Magia de Amor. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Y eso es algo que yo admiro mucho de mis colegas, de estos valientes que se lanzaron a hacerlo cuando nadie creía y a mucha gente no le interesaba esta información. Y además la información de Magia Amor la tenía muy poquita gente. Es que realmente nuestra misión fue llevar esta información al mundo entero. En mi caso personal tuve pues la oportunidad de hacerlo con Perú, de llevar esta información a Perú y a abrir toda la información de Gerardito en Perú. Fernando fue el que lo hizo en México primero, después me invitaron a mí, Beticita después me invitó a mí también, pero Fernandito fue el que empezó allá, y Alfredito lo hizo en España, y así fue como empezó a moverse esto, y nosotros ya sabemos que muchísimas personas en este momento están comprometidísimas con esta información y la encontraron ya como su camino espiritual. Y ahí es donde yo digo algo. Y miren, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque esto es por algo. Es porque les quiero contar que estoy muy feliz que esto que está pasando en este momento, que hay 85 personas aquí conectadas, escuchando esto en internet, más las 500 o 600 más que lo van a ver en diferido después, que eso es mucha gente, más toda la comunidad que existe, es nuestro sueño hecho realidad cuando Gerardito murió y sentimos angustia de que la información se perdiera. Muchísimas gracias, Ricardo. Para nosotros es todo un honor y un verdadero placer y una satisfacción grande escucharte. En abril del 2015 tuve la oportunidad de que mi cabeza estalle por primera vez cuando tomé un vuelo justamente hasta Bogotá y de ahí un bus hasta Villa de Leyva para tener la oportunidad de conocerte en el Campamento Guerrero con Jonathan, con Ramirito. Y fue la primera vez que tuve contacto con esta información que me impactó profundamente. Y gracias porque tú inspiraste todo este cambio y tú eres una de las grandes referentes de la comunidad. Tú has inspirado a todos nosotros y hemos recibido la primera información de Gerardo gracias a ti. Vino de ti, Ricardo. Muchísimas gracias. Tú que eres tan experto, tan estudioso en el tema de la alimentación consciente, de la energía vital, de las dietas cetogénicas, que eres muy estudioso y sustentas muy bien con bases científicas toda la información de Gerardo, la cual dominas. Nos gustaría hacerte una pregunta, porque es una pregunta que de manera recurrente se hace dentro de nuestra comunidad, que es cómo se asocia la alimentación con la espiritualidad. Hay incluso algunos miembros de nuestra comunidad que en ocasiones tratan como que de forzarse a ser veganos en ese afán de elevarse aún más espiritualmente. Y tú tienes toda esa base científica de justamente la dieta cetogénica, los hidrógenos, la energía vital, como te decía, la alcalinidad con la acidez. Entonces nos gustaría preguntarte, ¿cuál es tu experiencia y esta asociación tan bonita, estos descubrimientos que tú has conseguido a través de la alimentación y la conexión espiritual? ¿Qué nos podrías contar un poquito al respecto? Bueno, este es un tema muy importante, Percy. Es un tema súper importante el que estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene una relación directa con la energía interna nuestra, porque finalmente el alimento es una energía más. Y por efecto de vasos comunicantes, una energía y otra se sustraen o se agregan, ¿sí? Entonces, eso es la alimentación. La alimentación está regida por la ley de vasos comunicantes. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que cuando nosotros los comemos, por ejemplo, en mi caso me sucede con la carne de cerdo, ellos me comen a mí. Es decir,
él me sustrae energía a mí, pero no energía física, sino energía mental. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, en el mío personal, cada quien tiene que hacer su propia verificación. Y hay otro tipo de alimentos que he verificado que me dan enormes cantidades de energía. Algunos de manera física y otros de manera mental porque son dos energías distintas. Las frecuencias mentales son más altas y las frecuencias físicas y corporales son más bajas. Entonces lo que nosotros necesitamos entender es el tema de la alimentación. ¿Qué significa? Voy a procurar ser breve en el tema, pero les prometo que voy a hacer un buen resumen de esto porque pienso que es un punto especial que puede aportar a nuestra comunidad, para todos. Y es lo siguiente. Nosotros necesitamos primero que todo entender que no existe una dieta ideal. No existe dieta ideal. Si hubiera una dieta ideal, estaríamos en graves problemas, ¿sí? Es decir, si la única manera de lograr la espiritualidad o el desarrollo espiritual fuera únicamente los vegetales, en sí la vida ya nos estaría planteando una poderosa limitación. Para poner un ejemplo, vamos a suponer que la información solamente se lo pudiéramos dar a personas que han sido buenas y no a personas que han sido insensibles. ¿Me explico? Entonces, pues ya habría una limitación de que a todo aquel que haya robado, haya sido corrupto, haya matado o haya sido político, entonces no le podemos dar la información. Más o menos pasaría algo así. No, si de pronto puede ser, sí, más o menos o no, muy afortunada la metáfora, pero en esencia es eso. Entonces, por ejemplo, el cuerpo físico necesita una forma de energía. Las emociones necesitan otra forma de energía. La mente o la conciencia necesitan otras formas de energía. Entonces, por ejemplo, el primer chakra rige el cuerpo físico y el primer chakra necesita X tipo de alimentación y rige los instintos y el cuerpo físico. ¿Qué tipo de alimentos apoyan el primer chakra y le brindan energía y lo potencian? Por ejemplo, las grasas y las carnes. Entonces aquí es donde la conversación se va a poner interesante, porque eso es el primer chakra, que es el instinto animal de sobrevivencia, donde está el egoísmo, la reactividad, la violencia, los celos, el territorialismo, todo lo que no queremos si aspiramos a estar en un cuarto nivel de conciencia cooperativa. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque precisamente eso coincide con un tipo de dieta que yo tengo. Y aquí es donde ahorita vamos a conectar los cabos y vamos a hilar un poquito más fino. El segundo chakra y el tercero corresponden al centro emocional inferior y superior, el segundo y el tercer chakra. Ellos necesitan otro tipo de alimentos, como por ejemplo, ¿cuáles? Azúcares y carbohidratos. Entonces, los azúcares y los carbohidratos potencian y le brindan energía y operan en la ley de procesamiento de hidrógenos del segundo y el tercer chakra, que son netamente emocionales. De hecho, el segundo es muy sexual, ¿no? Es muy, yo siempre digo, es muy reggaetón, muy, ¿sí? Muy fiesta, muy locura, muy sensualidad. Ese es el segundo chakra, son las experiencias de ese chakra. Y el tercer chakra es el que tiene que ver ya más con la autoestima, con la imagen, el liderazgo, la sensación o la determinación de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos chakras necesitan glúcidos, porque a partir de la energía que se libera del azúcar, que es tan explosiva, las emociones fluyen con mucha más facilidad. Por eso las personas creativas comen más carbohidratos, por eso las personas más emocionales comen más carbohidratos, las personas más sentimentales comen más carbohidratos, las personas que son adictas al azúcar o adictas a la glucosa y no pueden parar de comer chocolates o azúcar y tienen compulsión con eso, es porque son emocionales y sienten que les está faltando afecto. Entonces el azúcar o el dulce que no me dan, pues me lo como y así sucesivamente. Pero en los chakras de arriba, es más, de la garganta hacia arriba, porque este es más neutro. Este chakra, este es neutro, este es un resultado, ¿sí? El chakra del corazón, el amor, es un resultado como tal. Es el resultado de lo que está pasando abajo o de lo que está pasando arriba. Entonces puede que se bloquee o simplemente se expresa en forma de amor. Si vivo la vida instintivamente o si veo y vivo la vida conscientemente. De acá para arriba, las frecuencias más altas
funcionan mejor con vegetales. Pero ¿esto qué quiere decir? Es que aquí viene lo más importante de la conversación. Ustedes se preguntarán, bueno, y Amafe que está preguntando acá para no dejarlo afuera, el gusto por el licor es de las personas emocionales, porque el licor es un azúcar. Entonces el licor en el cuerpo se vuelve azúcar pura, de hecho ni siquiera se vuelve glucosa, se vuelve fructosa, que es aún peor, porque dispara los niveles de insulina al máximo y genera unos problemas en el cuerpo y unas inflamaciones terribles sin aportar energía. Entonces, nosotros podemos encontrar entonces 3 tipos de alimentaciones. Una alimentación carnívora y grasosa, que es más básica, más instintiva, más animal, más terrenal. Así suena horrible lo que estoy diciendo, pero quiero que suene así, ya van a ver por qué. Podemos tener una alimentación más emocional y más sentimental, que es basada en carbohidratos, que incluso la que tiene mucha gente vegetariana, porque mucha gente vegetariana y vegana come una cantidad enorme de carbohidratos, panes, tortas, ¿sí? Claro, evitarán el gluten y todo, pero comen muchísimos carbohidratos. Incluso algunas dietas veganas y vegetarianas se manejan mal. Y de hecho viene siendo casi que peor para el cuerpo que combinar grasas y azúcares, que es lo que menos se debe hacer. Y tenemos otro tipo de alimentación que ya sería la de vegetales y proteínas, pero proteínas vegetales con una baja ingesta de carbohidratos, que sería la de los chakras mentales. Una gran confusión que las personas tienen, y esto yo se lo enseño muy a menudo a las personas porque necesitamos que la gente comprenda esto, lo voy a citar con una frase de Carl Gustav Jung, ¿listo? Con una frase de Carl Jung, lo voy a citar con una frase de él. Carl Jung decía que quien conoce y conquista su oscuridad es quien verá brillar su luz, porque nadie se ilumina fantaseando con figuritas de luz. Frase de Carl Jung. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que si tú tienes miedos, si te falta fuerza, si te falta seguridad, si tienes carencias y conflictos emocionales, bloqueos y programaciones traumáticas, conflictos de los primeros 7 años de edad sin solucionar, y eliges una dieta estrictamente basada en vegetales para ir a vibrar a las frecuencias más altas de las figuritas de luz, te vas a desenraizar del mundo y te vas a quedar con las carencias emocionales y sin la fuerza y sin superar y enfrentar tus miedos. Y nunca sabrás, y escúchenme esto porque esta es la parte más delicada de la conversación, y nunca sabrás si esa espiritualidad y esa pacificidad y esa suavidad y esa armonía es un resultado de tu trabajo interior o es la desconexión de tus chakras inferiores a causa de una dieta forzada que te tiene metido en las vibraciones de arriba y en el chakra de la corona y te tiene desenraizado de la tierra. Que eso se puede verificar. Cuando una persona está desenraizada, tiene conflictos económicos, tiene fuertes limitaciones económicas. Digamos, tiene todas las respuestas, pero no tiene dinero. Incluso le cuesta trabajo la vida misma en términos de sobrevivencia. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque Gerardo decía que sabremos que estamos en 4º nivel de conciencia. Y miren qué importante esto, por eso lo voy a decir despacio. Gerardo decía, sabrás que estás en 4º nivel de conciencia por 2 razones. 1, por la expresión de los valores de amor, el Kadabra, ¿sí? Amor, felicidad y paz. Y sabrás que estás en 4º nivel de conciencia y trascendiste tus limitaciones porque ya superaste la lucha por la sobrevivencia. ¿Eso qué quiere decir? Resolviste los conflictos económicos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que ya no tienes que usar tu tiempo y tu esfuerzo por obligación para obtener recursos y compensación para poder sobrevivir, sino el tema del dinero ya dejó de ser una necesidad y ahora se vuelve un flujo constante y armónico que no depende ni de tu tiempo ni de tu esfuerzo por obligación. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando yo comprendí esto, que lo entendí muy bien en el año 2003-2004, que fue cuando entendí esto muy bien. En ese momento yo ya había intentado ser vegetariano
Y en ese momento tomé la decisión y dije, no, bueno, después volví y recaí porque lo volví a intentar años después, lo confieso. Pero volví otra vez como al principio de realidad. Y yo me acuerdo que una vez, con una persona que yo quiero muchísimo, que también conoce la información de magia de amor de la A a la Z, en el año 2005 tuvimos una conversación en un restaurante muy especial. Y ella me dijo, Ricky, es que me volví vegetariana. Y yo le dije, bueno, pues súper, si eso te sirve, te da la energía, todo chévere. Y ella me dijo, ¿y tú por qué no lo intentas? Y yo en ese momento, yo me acuerdo que fue la primera vez que se lo dije a alguien. De hecho, creo que fue una de 3 veces, porque yo este tema, aquí lo estoy hablando, pero yo este tema si lo he hablado 3 veces en mi vida, no lo he hablado más. Y sobre mí, no sobre los alimentos, sino sobre mí. Y le dije, corazón, ¿sabes por qué? Porque yo vengo de un pasado lleno de miedo, lleno de inseguridades, lleno de carencias, lleno de traumas, lleno de rabia, lleno de instinto. Y yo necesito darle a mi cuerpo, 1, la comida que mi cuerpo me pide, y 2, yo no me quiero evadir de mi crecimiento espiritual. Si yo siendo carnívoro y comiendo carne logro aplicar en mi vida las enseñanzas de Gerardo, quiere decir que verdaderamente lo logré. Y ella abrió los ojos de este tamaño y quedó impactadísima en esa conversación. Y yo le dije, no, pero no te quiero hacer sentir incómoda, solo te estoy contando lo que yo pienso y todo, bueno, y nos reímos y fue divertido y bueno, finalmente pues no pasó nada, pero fue una decisión de vida que yo tomé. Yo esto lo comparto, no sé si todos lo entiendan, no sé si se entienda la información, estoy tratando de ser lo más claro posible, pero a lo que yo quiero llegar es, los instintos los superas atravesándolos y conquistándolos, no evadiéndolos. Esa es la respuesta que yo estoy queriendo dar. Pero eso son comprensiones a las que uno llega cuando te subes en la bicicleta de la información y pedaleas durante largo tiempo, es cuando empiezan a aparecer este tipo de comprensiones. Fíjate que al principio la gente se confunde, porque por ejemplo preguntan, ¿y Gerardito qué comía? No, él era vegetariano. Ah, no, entonces nos tenemos que volver vegetarianos. Pero es que el proceso de Gerardo era muy distinto al tuyo y al mío. Es que el proceso de Gerardo... Primero, Gerardo era una persona de tipología 5, Gerardo era mental, era 5 con ala 4. Entonces él era mental profundo, a él le servía, además era saturniano de fisiología, eso yo lo enseño en el curso de Enneagrama. La fisiología de él era diseñada para vivir en la mente y vivir en los vegetales, era su tipo de genética. Y él traía una misión muy específica. Él no venía a hacerse fuerte, él no venía a hacer empresa, él no venía a masificar y a liderar más. No, él venía a canalizar una información, escribir unos libros y dejar unos audios maravillosos grabados que nos han cambiado la vida a todos. Entonces, los que tenían que aprender a ser fuertes y trascender las limitaciones éramos los alumnos de él, no él. ¿Sí? Y bueno, yo pienso que es la mejor manera como puedo responder esa pregunta. Súper completa la pregunta. O sea, de maestría, Richie. Muchísimas gracias. Con mucho cariño, Percy, con mucho cariño. Pienso que era una pregunta importante y era una respuesta que valía la pena que la elaboráramos bien. Richie, qué rico regalo nos estás haciendo, hermano. Wow, no esperaba tanto. Qué gran aporte. Ahí te pongo en los comentarios eso, que yo intenté bajarle a la carne bastante durante un tiempo, que estaba muy espiritual, pero me sentía así, sin voluntad, desenraizado. Y cuando vuelves otra vez a la proteína animal, pues sí, tienes esa fuerza, tienes ese empuje de instinto, pero claro. Claro, y mira que cuando nosotros, por ejemplo, los que utilizamos la carne, fíjate que tenemos dos situaciones cuando comemos carnes, como por ejemplo pollos, pavos o res. Tenemos 2 situaciones. La primera es que esa energía nos da energía en el centro instintivo, que es donde está la fuerza, si nosotros tenemos como destino, como función, sostener empresas, emprendimientos o crear cosas de alta magnitud. Entonces necesitamos la fuerza, 1. Y 2, la energía que viene de ese tipo, la vibración que viene de este tipo de alimentos, de las carnes como tal, que es muy instintiva, muy de baja frecuencia, te activa y te saca a flor de piel lo que sea que tengas que trabajar. La rabia, la agresividad, los celos, el territorialismo, y al sacarlos a flor de piel, los puedes trabajar sobre la mesa. ¿Me entiendes?
no en la fantasía, sino sobre la realidad y sobre la piel. Y ahí es donde verdaderamente viene el avance espiritual. Ahora llegará el día en donde todo eso esté cumplido y ya empecemos, lo que nos pasa muchas veces, empecemos a sentir ganas de comer más vegetales, como me pasa a mí. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que yo, a raíz de que estoy haciendo deporte de alta intensidad, pues obviamente hay días en los que sí siento la necesidad de las carnes rojas, pero yo, digamos, lo hago más por una forma de tener un máximo nivel de energía. Por esa razón, saqué los carbohidratos de mi dieta, pero eso ya es otra historia, y saqué los azúcares por completo, porque en este momento yo te puedo decir que la agresividad, o sea, por ejemplo, lo que son los celos, en mi vida están desaparecidos. Lo que es el territorialismo y la necesidad de marcar territorio, que es muy distintivo, yo creo que lo tengo en un 99% también trascendido. La agresividad y la rabia que en mí fue imperante toda la vida, yo creo que en este momento ya la tengo también en más de un 90% trascendido. Es un trabajo de años. Entonces lo bonito es que la carne en mí no saca ese tipo de atributos, sino simplemente me da la fuerza y simplemente me da el tipo de proteína y ciertos aminoácidos que son eficientes para mi reconstrucción muscular. Entonces yo utilizo la alimentación de una manera casi que bajo ingeniería biológica, ¿me explico? Es decir, ya lo utilizo es casi que matemáticamente para lo que necesito en el momento que lo necesito. Pero sí te confieso que hay muchos momentos en donde como que quiero solo vegetales y solo ensaladas y solo verduras, pero entonces ya meto las carnes conscientemente porque sé que lo necesito para otras cosas. Buenísimo, Richie. Excelente. Terminamos con las preguntas, pero ahora nos vamos al área para saber qué es lo que estás haciendo actualmente. A ver, yo personalmente, el primer curso que tomé con tu empresa fue la de la maestría de las 5 inteligencias, que es un antes y un después en mi vida. El mejor curso la mejor inversión que hice en mi vida, puedo decirlo. Techita, mi esposa, tomó el 5.º elemento, este campamento transformacional de una semana completa que haces en Medellín, también brutal, tremendo. Ahora, a inicios de año con la cuarentena, tomé el programa online del Enneagrama, el maestro Owi en Enneagrama, súper recomendado. Y actualmente estamos llevando el módulo este de las 5 inteligencias, pero ya como creador de una vida en plenitud de amor, que ya tomamos el módulo de inteligencia biológica y este miércoles hemos empezado el de inteligencia emocional. Entonces, Richie, la pregunta es, cuéntanos de los cursos, talleres, proyectos en los que estás actualmente, a qué público estás dirigido y qué impacto estás teniendo. ¿Cuál es el impacto que has conseguido? Sí. Bueno, desde el año 2010, esto fue antes, esto fue antes, y de hecho a una chica que está aquí que se llama Luz Estela Orozco, le va a gustar esto que voy a decir. En el año 2008, yo diseñé y creé un diplomado que se llamaba Diplomado en PNL y Coaching. Y en ese diplomado yo invité a participar a Alfredito por primera vez, que fue cuando trabajamos juntos por primera vez, lo invité como facilitador, e invité a Luis Carlos Barboto y a Beatriz como facilitadores también. Y ahí está Normita Rocha, qué lindo. En Medellín, Normita, estoy viviendo en Medellín, corazón, a 20 minutos de Medellín. Tienes que venir acá, estás invitadísima. Sabes que te adoro. Normita estuvo conmigo. Ella es testigo, ella sabe todo, ella sabe. Justamente la chica que nos acaba de escribir acá. Ustedes no saben la persona que es tan maravillosa. Bueno, y entonces en el año 2008 yo diseñé ese diplomado. Alfredito se integró como facilitador, los Barboto también. Yo quería que fuera algo como súper integral, pero que tuviera PNL, que tuviera hipnosis, cerrarlo con caminatas sobre brasas para que la gente enfrentara sus miedos. Y ahí empezó en el año 2008 esta historia. Después logro convencer a los titos, a la tita, a Beatriz Barboto. Los invito y los convenzo, bueno, háganle. Y finalmente la tita decide abrir el diplomado aquí en la ciudad de Medellín. Entonces ella abre el diplomado, ya después ella con el paso del tiempo le modificó algunos módulos, pero digamos la caminata sobre brasas la dejamos, la participación ya también. Otro facilitador que se llama Willy, no es facilitador de magia de amor, sino de otras cosas, pero él también estuvo ahí, que fuimos los que empezamos como al principio. Y el diplomado, ese diplomado, digamos, organizado por mí en varias ciudades,
lo hice hasta el año 2010-2011 y ahí fue donde empezamos las maestrías en las 5 inteligencias. Y la maestría fue como el perfeccionamiento de lo que habíamos aprendido en los diplomados, enseñando los diplomados. Entonces la maestría fue como nuestra maestría, ya donde lo llevamos a otro nivel. Y ahorita en época de cuarentena, justamente en este confinamiento, en este cambio de los tiempos en el que estamos, la vida nos invitó a hacerlo de esta manera, a hacerlo virtual. Que si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, van a ver una cosa súper interesante. Y es que todos los que somos facilitadores de esta información, a todos nos cuesta un trabajo terrible el tema de las redes sociales. Y dictar charlas y todo eso, de verdad nos cuesta y nos toca hacer el esfuerzo, porque nosotros nos acostumbramos fue al salón, a la experiencia directa, ¿no? A poder compartir, nos acostumbramos fue a eso. Y pues obviamente como esto no lo hacemos pues por temas de reconocimiento ni de cosas de esas, pues obviamente no tenemos, digamos, como la actividad del influencer de querer estar y llenar los espacios todo el tiempo fuera en la red. Bueno, entonces estamos en el aprendizaje, estamos aprendiendo a hacerlo y sacando las fuerzas y comiendo carne roja para tener las fuerzas, para hacer todos estos cursos. Pero fíjate que la cuarentena nos llevó a esto y fue muy bonito porque, por ejemplo, Alfredito montó sus programas, otros facilitadores también, y nosotros decidimos tomar toda la maestría en las 5 inteligencias para la felicidad y transformarla del todo en un programa virtual, pero que fuera mucho más profundo de lo que fue cuando lo hacíamos de manera presencial. Y con una ventaja muy grande, que en este momento el facilitador soy yo. Antes yo invitaba a otros amigos y otros colegas, porque yo quería que la gente viera más caras para que el programa fuera más divertido y más entretenido y fuera más llamativo. Pero en este momento ya no lo estamos haciendo así, sino la vida me planteó, la opción fue de poner todo el conocimiento. Entonces yo decía, bueno, si este facilitador conoce la información de magia, qué chévere que él dicte estos módulos, qué chévere que él dicte esto. Y con eso entre varios repartimos el mensaje y lo hacemos especial. Y fue muy bonito durante un tiempo así. Y durante 10 años, pues también fue muy exitoso, porque de hecho esas maestrías que duraban, pues tú sabes, Percy, Tony, ustedes 120 saben. horas, 120 horas. Sí. Manuelito, ustedes saben, 120 horas es un curso enorme, larguísimo. Richie, hay un detalle que el público que está presente, los asistentes, muchos no conocen el concepto de las 5 inteligencias. A ver si lo explicas así rapidito, relacionado a los resultados de Gerardo. Sí. Bueno, entonces digamos que toda la información de magia, básicamente toda esta filosofía lindísima, toda esta información de sabiduría gigante que nos dejó Gerardito, si entramos a mirar, resuelve y se resuelve en 5 grandes áreas de la vida que tenemos todos los seres humanos. O sea, no son 4 y no son 6, en realidad son 5 áreas de la vida, que una es la que tiene que ver con la paz interior, otra es la que tiene que ver con la adaptabilidad y el disfrute del mundo, otra tiene que ver con la economía, los recursos, la prosperidad, otra tiene que ver con las relaciones y otra tiene que ver con la salud. Son las 5 grandes áreas que tenemos en común todos los seres humanos. O sea que P de paz, espera, déjenme hacer algo. Déjenme intentar algo. Vengan, ¿quieren que ponga una diapositiva con esto? Ah, ya, claro, buenísimo. Bueno, maravilloso. Espérame un segundo entonces para que todos nuestros invitados lo puedan ver clarísimo. Va a ser muy divertido. Espera y verás. Sí, está cargando. Ahí está, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces esos 5 grandes resultados de la vida son la paz interior, la economía, las relaciones, aunque no dice adaptabilidad, pero léase adaptabilidad y disfrute del mundo y la salud. Y entonces, estas son las peras. Si tomas las iniciales, esas son las peras. Porque por sus frutos los conoceréis, como dijo alguien hace más de 2000 años. Entonces, estos son los grandes 5 resultados de la vida. Pero cada uno de esos 5 resultados depende de una de 5 inteligencias. Entonces, la paz interior es el resultado de la inteligencia espiritual. La economía es el resultado de la inteligencia financiera. Las relaciones son el resultado de la inteligencia relacional. La adaptabilidad y el disfrute del mundo es el resultado de la inteligencia emocional, que es superar miedos, limpiar el inconsciente, hacernos fuertes, trascender las limitaciones. Y la salud es el resultado de tener una
clara y entendida inteligencia biológica. O sea que son 5 inteligencias: inteligencia espiritual, inteligencia financiera, inteligencia relacional, inteligencia emocional, inteligencia biológica. Tenemos estas 5 grandes inteligencias, todos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, cómo vamos en el camino, cómo estamos en el camino de evolución, cómo estamos en nuestro proceso, lo único que tenemos que revisar son esos 5 resultados, y sobre esto fue que en algún momento diseñamos el diplomado, y después de eso se convirtió en maestría, y hoy en día es un programa muy lindo que se llama Creador de una vida en plenitud y amor. Ay, ya maximicé las pantallitas de todos y ya veo a Norma Rocha acá. Ay, qué lindo, que hace mucho no te veía. Qué emoción, qué emoción. Ay, las historias tan hermosas que tenemos con ella. Si les contáramos. Bueno, y ella es de las primeritas que empezó en este camino, les cuento. Y se le nota la magia del amor. Se le nota hace mucho tiempo. Bueno, Normita, un besito y un abrazo para ti. Qué emoción encontrarte acá. Bueno, y después de ese saludo que les quería compartir, es decirles, sí, entonces hicimos este programa que es el curso de Creador de una vida en plenitud y amor, que va de acá hasta diciembre, y los módulos se pueden empezar en cualquier orden. Es decir, a lo largo de cualquier momento del año una persona se puede inscribir, porque no importa el orden, porque finalmente es circular, no es lineal, porque todos los resultados, digamos, o sea, no es que primero tú tengas la salud y después entonces trabajas las finanzas. No, tú puedes trabajar un área de la vida y después desarrollar la otra. Cada uno de estos programas de estas 5 inteligencias tiene toda la filosofía de Escuela de Magia del Amor, un montón de conocimientos científicos que no hacen parte de Magia de Amor, pero lo complementan y lo hacen más fuerte y más robusto. Y un montón de técnicas y herramientas psicológicas, retos, prácticas, cambios de habilidades, justamente para apoyar cada hacer. No queremos que se nos quede como un accesorio mental, sino que nos podamos convertir en la información. Que eso es lo que yo pienso que todos los facilitadores hoy en día entendemos tanto y lo que tanto le insistimos a la gente. Yo creo que todos estamos hablando de eso. Y finalmente, bueno, y tenemos un programa que es como la joya de la corona, por decirlo así, para nosotros, que es el campamento del quinto elemento, que es el que primero vamos a abrir apenas los maestros levanten todo esto y apenas volvamos a la supuesta nueva normalidad, que vamos a ver cómo es. Espero que sea mucho más consciente de lo que veníamos. Y en ese campamento del quinto elemento, el sueño mío, con toda la experiencia de 20 años facilitando, con todo, con hipnosis, con reprogramación mental, con constelaciones, con psicología transpersonal, con sanación, con método Wim Hof, exposición a hielo, respiración profunda, caminada sobre brasas, caminada sobre vidrios, mejor dicho, todo. Es un campamento diseñado para trabajar las 3 áreas del cerebro: información, carencias y bloqueos emocionales, y fuerza interior y sustracción y desanclamiento de miedos, para trabajar los 3 cerebros y para que el proceso sea súper rápido. Y eso es a lo que nos dedicamos. Eso fue a lo que nos dedicamos en estos últimos 2 años, porque el campamento es muy reciente, pero el campamento lo diseñamos para eso, para cambiar vidas en solo 5 días. En 5 días hacerle un control al suprimir, un reseteo neuronal, un electrochoque durísimo al cerebro, por 2 razones. Porque es que una cosa es el software y otra cosa es el hardware. Entonces, el software es la información, que esa no la podemos aprender de memoria, pero el problema es que si yo no la instalo en el hardware, pues en la impresión me sigue saliendo lo mismo que había antes. Yo necesito que la información no esté en la nube, yo necesito que la información baje de la nube a la impresora. Y para eso fue que se diseñó ese proceso en particular, específicamente. Y esa es la manera como estamos sirviendo. Y bueno, y también, aunque este año lo tuvimos que cancelar, no sabemos cuándo vamos a tener la fecha, pero yo espero que lo podamos abrir muy pronto, porque es otro de los sueños que tengo pendientes con Pili. Ya lo tenemos, mejor dicho, soñadísimo. Es el viaje a Egipto, el 8º viaje a Egipto que yo llevo con grupos de personas. Ya he llevado 7 y vamos para el 8º. Y en esos viajes lo que hacemos es mostrarle a las personas cómo en Egipto
desde hace 7.000 años, toda la información de Gerardo se enseñaba, existe y está escrita. Wow. Toda. Y eso se llamó la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, Claro. que después en Grecia se convirtió en la Escuela Pitagórica de Sabiduría, y así sucesivamente. Entonces, toda esta información, es que esto viene desde la Atlántida. Lo que pasa fue que Gerardito nos la entregó en forma de enciclopedia de la manera más detallada y extraordinaria del mundo. Y ese fue el gran regalo que nos dejó para este cambio de los tiempos, a quienes nos correspondía aprender a vivir de una manera cooperativa y amorosa con los demás, que somos los que estamos aquí y todos los que van a ver esto en diferido. Y otro montón de personas más que, aunque no vean esta charla, ya están en este proceso. Vale, Richie. Voy a hacer un repaso rapidito. Esta es la página web de Richie, felicidadonline.com. Ahí encuentran toda la información de lo que compartió. Este es el curso de Enneagrama. No nos hablaste de esto, Richie. Es un curso que yo tuve la oportunidad de llevar y fantástico. Ok, ¿quieres que les cuente un poquitico? Todavía no, un ratito. Este es el curso de Enneagrama, que lo lanzan, empieza este lunes 17 de agosto. En 2 días está empezando. Lo que ya mencionó, el creador de una vida en plenitud de amor. Estamos actualmente en inteligencia emocional. Ya el módulo de inteligencia biológica está grabado. Y el campamento del quinto elemento, que será el primer campamento que se abrirá una vez que termine la cuarentena. ¿Vale, Richie? Así es. Explícate lo del enneagrama, a ver qué nos haces. Bueno, y el enneagrama es una de esas tantas herramientas extraordinarias de sabiduría que ha existido desde hace muchísimos años, hace más o menos unos 6.000 años. Y de hecho apareció por allá por las tierras de Afganistán. Allá lo encontró Gurdjieff en el año 1914, que fue cuando rescató el enneagrama y lo desenterró de allá. El enneagrama durante varias décadas del siglo pasado fue un conocimiento muy hermético y en manos de muy poquitas personas, cuando todavía este tipo de conocimientos eran esoterismo. Pero fíjate que a partir del año 1987, Gerardito nos contaba que los maestros levantaron el veto que había para el planeta Tierra. Y desde ahí toda esta información que era esotérica, que significa oculta, se vuelve exotérica con X, que se vuelve pública y se difunde a gran velocidad. Y el enneagrama es una de estas. El enneagrama es una herramienta, no es una escuela de sabiduría y no es filosofía. ¿Por qué? Filosofía son las leyes universales. Es entender el engranaje profundo y detallado de las 7 leyes universales mayores y las 14 leyes menores y toda la estructura del universo y nuestra evolución humana y nuestro paso por las 7 niveles de conciencia. Esa es la filosofía. Pero en términos de ego, volvemos a lo que habíamos contado hace un ratico. Cuando nosotros queremos hacer un trabajo sobre nuestro ego, cuando queremos hacer un trabajo sobre nuestra mente humana, no sobre nuestras creencias, sino sobre nuestra mente humana, me refiero a miedo, limitaciones, carencias, patrones de la niñez, lo más difícil de solucionar, ¿no? Lo último que uno finalmente soluciona. Ahí necesitamos ya no la filosofía, sino ahí ya lo que necesitamos es la psicología. Entonces, en las herramientas psicológicas caben la hipnosis, la psicología transpersonal, las constelaciones hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. En fin, hay muchos caminos, pero para mí la herramienta más extraordinaria, la herramienta más eficiente, la que más acelera el proceso de desarrollo espiritual y más rápido ayuda a que uno pueda desmontar el ego y aparte de eso, hacer mucho más amorosa la relación y mucho más comprensiva las relaciones con los demás, autoconocimiento y relaciones, es la herramienta del enneagrama. Yo el enneagrama lo conocí en el año 2002, en ese momento no le presté mucha atención porque estaba muy conectado con neurociencias y con otras cosas, y el enneagrama volvió a mí en el año 2008, y ya en ese momento sí fue matrimonio para toda la vida. Ahí sí, porque yo encontré que era la herramienta psicológica perfecta para acelerar el proceso filosófico. Entonces, psicología, filosofía, psicología y biología, que es alimentación, herramientas, cambios de hábitos, reprogramación de neuronas, repatronamiento neuronal, sanación de la mente inconsciente, son las 3 grandes columnas del desarrollo de una persona. Y muchas veces, cuando estamos en el proceso de magia, cuando estamos en esta información que nos dejó Gerardo, a veces nos enfocamos mucho en la filosofía.
pero no nos damos cuenta que el trabajo necesita las otras dos columnas, psicología y biología. Y sin una de esas tres, no hay avance. Y nos bloqueamos y nos estancamos. Al punto en que puede llegar el momento en que una persona diga, no, pues es que pues yo sí, yo tengo todas las respuestas del universo, pero yo no, esto no avanzo, esto no me sirvió. De hecho, tuve una paciente ahorita, en cuarentena, hace más o menos unos 3, 4 meses tal vez, que me dijo, Ricky, yo te conocí donde Gerardo, y a mí me dio pena con ella porque la vi en una sesión de Zoom y yo no la reconocí, y yo no me acordaba de ella, y me dio pena. Y yo, ay, yo no me acuerdo de ti. Y me dijo, no, yo sí me acuerdo de ti, tú eras muy chiquito, tú preguntabas mucho. Y me dijo, mira, lo que pasa es que yo me sé la información de Gerardo de memoria, pero no solamente estoy en una depresión profunda en este momento, profunda y necesito ayuda, sino que yo me desconecté de la información de Gerardo porque en algún momento me di cuenta que eso ya no me estaba funcionando y yo seguía haciendo la misma. Y ahí fue donde yo le dije a ella, bueno, corazón, es porque necesitamos la psicología y la biología también. Si el cuerpo no está como la máquina, si no usamos la máquina de la manera matemática como hay que usarla y no tenemos las herramientas psicológicas, no vamos a poder bajar el software al hardware. Eso era. Entonces, esos son los programas, esas son las invitaciones que amorosísimamente les hacemos a todos. Vámonos para Egipto, los espero en el campamento del Quinto Elemento. No se pierdan el programa de Enneagrama que lo empezamos esta semana, no se lo vayan a perder. Y el de Creador de una Vida en Plenitud y Amor está abierto y está listo. Incluso con Pili habíamos pensado en algo. Habíamos pensado con Pili en darle un descuento a las personas invitadas de la comunidad creada por ustedes, que vuelvo y digo, los felicito, valientes, excelente. los felicito. Entonces, gracias. Y bueno, si el programa está en $125, demos un descuento y dejémoslo en 95 para las personas de la comunidad. Buenísimo. Qué lindo regalo. Gracias. No, con mucho amor, con todo el cariño, con todo el amor. Y felices, porque además ustedes no se alcanzan a imaginar el nivel de profundidad y de detalle del programa de Enneagrama. Se lo digo a todos los que me están viendo que no lo han hecho todavía. Sí, Richie, Edgar Romo está preguntando que qué libro le recomendamos para Enneagrama. Yo le digo, tómate el curso del taller de Richie. Mejor que cualquier libro. El Enneagrama no se puede hacer con libro. El Enneagrama no funciona con libro. Y que lo digan los que ya fueron alumnos, que lo digan ellos. Total. Yo pensé mucho tiempo que era otro tipo diferente de eneatipo y en el taller de Richie descubro el mío. Y confirmado al 100%. Sí, total. Confirmadísimo, absolutamente. Absolutamente. Bueno, yo estoy súper feliz. O sea, qué buen compartir el que hemos tenido hoy. No pensé que me lo fuera a disfrutar tanto. Percy, un ratito. Ya no nos queda tiempo para las preguntas del público, pero hay una por ahí que me llamó la atención, Richie. ¿Cuál es tu opinión del momento actual? ¿Cuál es tu opinión del momento actual que estamos viviendo, el COVID? Ok, bueno, no solamente mi opinión, sino que les quiero contar que una persona muy cercana a mí, que canaliza desde el año 2010, porque justamente en una hipnosis conmigo en la ciudad de Armenia, aquí en Colombia, se encontró con su maestro y su maestro se le presentó, se le reveló y le dijo que a partir de ese momento empezaba su misión. Y ella lleva 10 años haciendo procesos de canalización y sirve de esa manera a otras personas y lo hace desde Estados Unidos. Esas canalizaciones son divinas. Para mí de todos los canales que yo he conocido, es mi favorito, porque es increíble. Y en esa canalización, a Jime, el maestro, le reafirmó y le contó detalles. Y eso lo supe el domingo pasado, hace 7 días, que nos mandan decir que ese cambio de los tiempos ya llegó. Y eso también lo hemos hablado con Pili, eso también yo ya lo sabía, y digamos lo sabía porque yo he estudiado mucho todo este tema de lo del 2012. ¿Se acuerdan cuando se habló mucho sobre lo del 2012, todo eso? Ok. El año Maya. Yo ya venía desde el año 2000 leyendo mucho sobre el tema y estudiando mucho sobre el tema. Ahorita, por ejemplo, uno puede ver una persona como Greg Braden, que fue experto en geomagnética y geobiología, que incluso él trabajó en la NASA. Ahorita uno lo ve, por ejemplo, en Gaia, en el portal de Gaia. Él tiene su propio programa ahí y uno ve cómo él da todo su conocimiento en Gaia, pero Greg Braden en esa época, en el año 2000, él no era muy conocido. En Estados Unidos sí, pero no a nivel mundial. Y él escribió un libro que se llama Awakening to the Zero Point, Despertando al Punto Cero.
Y yo me leí ese libro, fue el primer libro en el que yo me leí que había una serie de informaciones sobre el desaceleramiento del giro de la Tierra, el aumento de frecuencia vibratoria del Sol y la culminación del movimiento de precesión de equinoccios, que son 26.000 años, en donde nuestro sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia, y cada 13.000 años hay un cataclismo y hay un pare y vuelva y arranque, como sucedió con la Atlántida hace 13.000 años y 13.000 años después nosotros. Y como todas las profecías mayas, egipcias, vedas, como por ejemplo las profecías de Benjamín Solari Parravicini en Argentina, que Matías de Stefano habla muchísimo de él. Matías ama a las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Las mismas profecías de Nostradamus, de Madame Blavatsky, que fue la que fundó la teosofía, en fin, y como Gerardo, todos ellos coincidieron en que entre el año 2012 y 2022 venía el cambio y la transformación total, y pasábamos y salíamos de la era oscura de Piscis, que fue una era muy dominada por el miedo, la violencia, las creencias religiosas, y pasábamos a una era de amor y de cooperatividad. Y en este momento, en este preciso momento, estamos en exámenes finales. Entonces lo que dijo el maestro en la canalización, que lo supe hace 7 días, era algo que yo ya sospechaba, pero fue muy bonito que me lo confirmaran en estas palabras, que las voy a usar literales para ustedes. Y es que en este momento ya no es para que estemos estresados, diciendo, Dios mío, tengo que solucionar toda mi vida, aprenderme todas las técnicas. No, ya en este momento lo que fue. Pero todavía estamos en el momento de hacer como los ajusticos, como los retoques, y pulir algunas cositas especiales que hay que pulir para que nos afinemos en el compartir sin agresividad. Porque el cuento es cooperar y tener relaciones sin agresividad. De eso es de lo que se trata toda esta historia. Entonces, llegando a ese punto y haciendo ese ajustico de no violencia, no agresión, de poder estar en paz y en armonía, entonces ya estamos listos para hacernos correspondientes con la nueva civilización, que es la que le corresponde continuar acá en este planeta, porque este planeta como ser vivo ya se ha estabilizado a lo largo de los últimos cataclismos y terremotos lo suficiente como para ya estar más estable y poder albergar una civilización que no necesite tragedias, terremotos, tsunamis y cosas por el estilo. Entonces, cuando el planeta llega a cierto punto de evolución, es correspondiente con civilizaciones de cuarto, quinto y sexto nivel de conciencia, que es con quienes vamos a estar de alumnos nosotros, con ellos de alumnos, a partir de, bueno, ahorita, cuando lo tengan ya los maestros dispuestos. La sorpresa no nos la cuentan toda en detalle, es decir, el guión de la película no nos lo cuentan, pero ya sabemos, como en las buenas películas, que los buenos ganan porque se vuelven justos. Gracias, Richie. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Y me gustaría pedirle a toda la comunidad que le escriban aquí en el chat esa gratitud, ese mensaje final con el que nosotros nos quedamos, ¿no? Y desde ya, Ricardo, agradecerte profundamente. Tú nos inspiraste también a crear esta comunidad hace muchos años atrás, cuando conversábamos con Manuel Quispe, que no se ha podido conectar hoy día, porque justamente aprendimos de ti en ese campamento, ¿no? Y ese fue el inicio de todo este bello camino. Nosotros también aspiramos justamente a ese cuarto nivel. Y ya empezaron a acercarse los agradecimientos. Dice José de los Ríos, dice, muchas gracias, Richie. A ver, vamos a leer. Verónica Patiño, muchas gracias. Natalie Guerrero, lo que ya fue, dice, me encanta. Patricia Gallegos, gracias también. Tony Choco dice, Richie, te sigo amando. Techita Oficial, gracias infinitas, Richie. José de los Ríos, mil gracias, Richie. Manuel Pachón, gracias, Rita Sorogazúa, mil gracias, Richie, querido. Natalia Guerra, me llevo la alegría, gracias, Ricardito. Te queremos mucho, dice Rita Sorogazúa. Narda Arrasco, mil gracias, Ricardo. Jorge Iván Vázquez, gracias, Richie, un abrazo grande. Patricia Gallegos, también, bueno, ya hay muchas personas aquí que se están inscribiendo ya al curso del Eneagrama. Por favor, se ponen en contacto con Pilar Puerto, les hemos dejado los teléfonos aquí y en el Telegram. Lilian López también dice, magnífico, cuánta claridad, me llegaron profundamente sus palabras. Lina María Bernal, mil gracias, Ricardo, por tu experiencia y verificación. Qué maravilloso este compartir, dice Manuel Pachón. Techita Oficial, me uno al infinito amor. Lisette Buitrago, gracias mil. Sandra Buitrago también, muchas gracias. Paola Henao, mil gracias por tanta información, entre otros, ¿no? Hay demasiados mensajes de gratitud. Todo nuestro amor, toda nuestra admiración, nuestra honra hacia ti, Ricardo. Muchísimas gracias por enriquecer estos espacios y a esta comunidad que es tuya. Formas parte de esta comunidad y de verdad que
no nos queda más que satisfacción, alegría, responsabilidad también por nuestro cambio interno y el desarrollo de nuestra conciencia. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Richie. Enciendan sus cámaras para que Richie ahí nos vea. Una foto. Sí, qué lindo que enciendan las cámaras, qué bonito para poderlos ver a todos, qué rico. Aquí a todos los estoy viendo, uno por uno los estoy mirando acá a todos. Ay, qué lindos, qué lindos. Gracias, Ay, gracias, Ricardo. Qué belleza. Los avisos parroquiales. Ay, alumnos míos de Colombia, de las maestrías, qué emoción. Claro, ahí están Normita Rocha, Luz Estela Orozco, Rita Sorogastúa, también Natalia Guerra, Mónica Castro, Jorge Iván Vázquez, todo lo que hemos estudiado contigo. Wow. Esto que no, de verdad que, Percy, y chicos, en serio que ese sueño que nosotros teníamos y que yo tenía tan intenso de que la información no se fuera a perder, de que la gente la conociera, esas ganas tan tremendas que tenemos allá en el 2004 cuando Gerardito trascendió, y ver que, por ejemplo, nosotros nos conocimos en los campamentos en Perú y ahorita esto existe y estamos juntos. Esto es un sueño hecho realidad. Esto es un sueño hecho realidad. Divino. Divino. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. No tiene precio. La satisfacción de estar acá no tiene precio. Esto es hermoso. Gracias. Y bien, a toda nuestra comunidad tenemos algunos avisitos cortos para el día de mañana. Recuerden que el día de mañana tenemos nuestra última sesión. Llegamos a la sesión número 11, 11ª sesión de nuestro grupo de estudio internacional Sociología de la Evolución el día de mañana de 11 a 1 de la tarde con Ramiro Mercado. Y la próxima semana, a pedido de todos, tenemos al gran Alejandro Vaquerizo desde Madrid, España. Él es músico profesional, facilita también todas las enseñanzas de magia y del amor en Madrid y es autor del libro Comprender para ser feliz. Vamos También a intentar de que toque música en vivo. Sí, ahí para seguir sorprendiendo a toda la comunidad. Bien, llegamos finalmente entonces al cierre de este espacio y nos despedimos con una canción que es especialmente dedicada a Ricardo Pineda. ¿Cuál es, Tony? Sorpresa. Una de sus favoritas. Es una que Richie siempre pone en sus cursos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Son 2 horas que hemos disfrutado. Se ha pasado el tiempo volando, pero wow. Sí, gracias. qué rico. Gracias, Richie. Gracias, Richie. Gracias, Berta, Ricardo. vamos a abrir. Ya, compartimos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos en Autoestudio. Gracias, Richie, Pili. Gracias. Hasta luego. Chao, chicos.